Ingeniero, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, Ona, te escucho muy bien. Ingeniero, podemos dar inicio a la clase de elaboración de memoria de cálculo. Muy bien, muy bien. Buenos días, chicos. Vamos a continuar con lo que es la parte de diseño, insertar lo que es la memoria de cálculo. Vimos ayer lo que es la parte de vigas, habíamos combinado lo que es fisuración, acá la acomodé el cuadrito porque estaba muy largo en el trabajo. Vamos a empezar ahora con lo que es entonces la parte de diseño de columnas, ¿no es cierto? Por un tema lo que es flexocompresión. Y para ese caso, entonces, en las columnas hay que insertar información. Colocamos acá las columnas, por ejemplo, de geometría L. Vamos a revisar su diseño donde tiene máximos esfuerzos, que es en caso de primer piso. Vamos a ver acá dos revisiones, el acero longitudinal y el acero transversal. Bien, para la flexocompresión, entonces, insertamos la información de la columna a nivel de geometría, como se ha planteado. Eso lo puedes hacer a través de lo que es el software. Vamos acá, cambiamos la opción. Vamos a ver esto en la opción del software, donde se ha creado la sección. Acá aparece la sección de la columna, por ejemplo, L. Tenemos acá cómo fue creado. Y también en cuanto a lo que es el material, el tema de lo que es la parte de diseño y también la parte de lo que es la propia geometría. Esa información entonces la insertamos en nuestra memoria a manera de información inicial de arranque. Entonces, esos gráficos ya los he copiado, por ejemplo, acá. Voy a entonces a ver. Pasamos acá estos dos elementos. Vamos a una copiecita. Listo. Y colocamos ahí entonces en la columna y indicamos acá entonces qué es lo que vamos a diseñar. ¿Listo? Entonces aparece acá la información, lo que es entonces, cómo fue creada la columna acá con la herramienta, sección designer. Entonces acá la geometría de lo que vamos a diseñar, ¿no? Entonces aparece acá una distribución de aceros que se propuso inicialmente. Pero esta distribución de aceros cumple ciertos requisitos que hay que entonces ver. Nos dice la norma que mínimo la cuantía debe ser 1%, y eso hay que verificarlo. No es cuestión de colocar aceros y que el programa verifique o diseñe, ¿no? Entonces hay que darle ese rango. En este caso, mínimo que sea entonces 1%. Vamos acá a la información geométrica y también la insertamos acá, también con la información geométrica de lo que es entonces una columnita. Acá, a ver. Entonces se inserta la información geométrica que habla de la columna L, que tenta de perate, se llama direcciones y espesores del ala y alma son metros. Bien, se le sacó el área en esta parte de lo que es la columna, sale 3.300 centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso como área de concreto. Después acá se coloca este acero que es el acero propuesto. Se indica acá que se ha propuesto 2 aceros de 3 cuartos. Para que un poco para ver cómo es la cuantía. Entonces, el área de aceros da 34.2 centímetros cuadrados. Y calculamos la cuantía, ¿no? El área de acero versus el área de concreto y sale 1.04%. Entonces, la cuantía mínima sale de 1%. Entonces, el acero que se ha propuesto es mayor a la mínima. Ahora, entonces, podemos entrar a lo que es la verificación, a ver si cumple el criterio de flexocompresión. Indicamos aquí el material, concreto 210 y el FY 4200 con información de lo que es entonces el material. ¿Listo? Bien, Ingeniero, ¿puede compartir pantalla? esta, por ejemplo, columna que hemos propuesto como material de acero, deben entonces someterse a cargas. Y en este caso hay que comenzar a extraer información de lo que son entonces las combinaciones de carga. Ingeniero, Las combinaciones de carga vamos a ver en pantallita. software, vamos a la memoria, acá tenemos entonces el software, ¿no es cierto? Por acá. A ver, por acá, la pantallita, memoria. Y en este caso, entonces, hay que sacar información de lo que es cargas. ¿Pero qué cargas? Dos tipos de cargas. Es un tema de lo que es flexocompresión. Hay que sacar cargas entonces de diseño. Carga P y carga M. En este caso Pero deben ser amplificadas. ¿Sí? no se visualiza la imagen, solamente se quedó en el tab. A ver. Estamos en el Word ahora. Así es, ingeniero. En el Word. Ya. Voy a regresar entonces a ver si carga el tabs. Ahí está. Cargó el tabs, ¿no es cierto? Sí, sí, ingeniero. Entonces parece que el sistema se colgó. Entonces, fíjese, lo que hacemos ahora es sacar información de esa columna. Vamos a diseñar entonces la columna L, la columna tipo en la esquina, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar información y, como les comentaba, hay que sacar información de lo que es entonces las cargas. Por ejemplo, acá, si coloco esto en 3D,
¿Listo? Te va a aparecer acá estados de carga. Por ejemplo, voy a graficar acá la combinación número 1. Miren, acá vamos al combo 1. Por ejemplo, de axiales, colocamos acá axiales del combo 1. Entonces voy a la columna y saco entonces esta información, ese combo 1 y aparece el tema de lo que es el axial. ¿Listo? Después puedo sacar el momento, por ejemplo, M33. Entonces hay que sacar información de lo que es entonces axial, acá atravesamiento, el axial P y el momento P. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para un poco ingresar esa información a lo que es entonces nuestra memoria de cálculo. Entonces salimos de acá y vamos entonces a lo que es nuestra memoria. Y hacemos un extracto de lo que es cargas. Carga axial y momento amplificadas, pero por combinación de carga. ¿Listo? Entonces, acá también se ha hecho un extracto de esto, o lo que es cargas. Le llaman esta parte las llamadas fuerzas de diseño, que son básicamente las combinaciones de carga. O sea, acá hacemos una copia de esto y lo inserto. Entonces, esta información lo sacamos del software, ¿no? Lo vamos para acá y lo colocamos acá en debajo. Dice entonces fuerza de diseño, aparece esa información, ¿no? Combinación 1 aparece entonces carga axial última, momento último. ¿Esto para qué? Para un poco generar en el diagrama puntos de información. De tal manera que esta columna que estamos colocando acá, esta columna pueda absorber entonces esta información de carga. ¿Listo? Una vez que tenemos las cargas, entonces vamos a sacar información de lo que es entonces capacidad de la columna. Entonces, esa capacidad nos da entonces, nos proporciona el ETABS, ¿no? Vamos acá, por ejemplo, a nuestro software. Hacemos acá una limpieza de esto, a ver si limpiamos todo eso. Y entonces vamos a la columna y sacamos nuestro diagrama de interacción. Y tiene varias formas. Entonces acá puede ser que vayamos directamente al elemento, ¿no es cierto? Digamos que es la columna L, entonces acá, columna L, y sacamos información de lo que es entonces diagrama de información. Acá aparece sección designer, y aparece acá entonces una opción de diagrama de interacción. Y aparece así, diagrama de interacción. ¿Listo? Entonces, esa información se puede sacar a nivel gráfico, que es una parte, como decía, importante, y también a nivel texto. Entonces, acá tenemos el axial P y el momento M33 para la condición fuerte de esta columna. Eso se puede llevar a un Excel y se puede graficar. Entonces, ambas cosas se han extraído, ¿no? Sacamos acá entonces esos datos para insertarlos a la memoria. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar datos de lo que es, por ejemplo, diagrama de interacción. Se sacó una foto a ese gráfico de lo que es el diagramita y lo tenemos acá. Entonces colocamos ese dato ahora en nuestra secuencia de memoria de cálculo. Entonces aparece ahí, por ejemplo, diagrama de interacción, aparece acá la parte del 3D, de esta gráfica de resistencia, acá lo tenemos en 2D, pero también esta parte en 2D la hemos sacado en Excel, a través de esa tablita le hemos graficado y le hemos sacado aparte. Entonces acá también se sacó esa grafiquita en el propio Excel, ¿no? Entonces se sacó aquí esta parte y vamos entonces a insertarla. Entonces a través del Excel se elabora también el diagrama. ¿Eso para qué? Para un poco insertar valores. Lo que tenemos acá en la gráfica, en el Excel, entonces es la gráfica de resistencia de la columna. ¿Listo? Pero ¿qué hacemos con eso? Hacemos entonces la inserción de los puntos de combinaciones de carga. Entonces, esos puntos ya están insertados en este diagrama. Si vemos un poquito agrandando la escala, bueno, esto voy a... Comparto su pantalla. A ver, no aparece. A ver, ¿dónde está? A ver. ¿Listo? Bien. Entonces acá, como les decía, se insertó el diagrama de LTABS, donde aparece el diagrama en 3D, aparece en 2D, pero para que sea este diagrama más explícito, se jaló a tabla del Excel y se elaboró el propio diagrama con el Excel. ¿Eso para qué? Para tener una certeza de cómo va la curva de la columna y dónde están los puntos de carga. Entonces acá se insertó el punto de carga. El punto de carga son entonces las combinaciones que están acá. Se insertaron para una manera de corroborar que efectivamente en la columna, que es la parte que está en celeste en este caso, puede absorber todo lo que es esas cargas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces acá en el diseño se está corroborando que efectivamente la columna puede soportar entonces las cargas de diseño. También tenemos la posibilidad de lo que es información adicional de lo que es resistencia a través del ratio. Vamos, por ejemplo, acá a lo que es
nuestro ETABS. ¿Listo? Vamos a sacar el ETABS. Entonces podemos sacar también información de lo que es el tema del ratio, ¿no? Vemos acá en la pantalla que está a la derecha, tenemos el módulo de diseño que se ha corrido, y sacamos entonces un clic derecho a la columna que estamos estudiando. Y aparece entonces en este caso el ratio, ¿no? El programa nos dice que el ratio, en base a lo que es el acero propuesto y la capacidad, llega a 0.259. Entonces, esto forma para que la columna pueda soportar la carga sin ningún problema. Entonces, este ratio ha sido insertado también en todo lo que es la memoria de cálculo. Vamos por acá a la memoria de cálculo. A ver, memoria de cálculo. Entonces, le tomo una foto al ratio, donde vamos a comprobar que efectivamente la capacidad de carga la puede soportar entonces nuestra columna. Entonces, aquí tenemos el diagrama, este diagramita. Insertamos ahora entonces el tema del ratio. Esta parte vamos a borrarla a ver. Por acá. Y tenemos acá entonces nuestro diagrama del ratio. Y sacamos entonces una copia de esto. Por acá insertamos. ¿Listo? Entonces acá estamos comprobando que efectivamente la columna con la geometría que tiene de lo que es concreto y acero puede soportar las cargas que vamos acá, las cargas de diseño, ¿cierto? Y eso se ve a través gráficamente de lo que es el diagrama de interacción. Los puntos de carga están internamente. Entonces, la columna lo puede soportar. Otra forma de corroborar esto numéricamente es a través del ratio. Acá vemos la capacidad de la columna y el ratio dice 0.25, ¿no? Entonces, y como el ratio se mide acá, el ratio tiene entonces, por ejemplo, un valor máximo, 0.95. ¿Sí? Entonces, si pasa el valor de 0.95, esa columna no soporta la carga. Y la columna acá, en cuanto a carga, está de 0.25, entonces trabaja tranquilamente. Entonces acá, en base a lo que es ratio, el diagrama de interacción, se concluye que el acero propuesto puede soportar entonces las cargas de diseño, ¿no es cierto? Todas las cargas de diseño que son las combinaciones que generan la envolvente. Bueno, la primera parte acá, que se coloca información de la columna, entonces básicamente es el tratamiento de flexocompresión, combinaciones de carga, PIM, axial y momento flector. ¿Listo? Bien, vamos a ver acá los chats entonces, a ver qué dice. A ver acá. Ya, cuando se dice acá el M33 de la columna, es por la dirección fuerte de lo que es la columna, ¿no es cierto? Entonces estamos revisando la dirección por donde entonces está trabajando el M33, el mayor momento. El M22 va a ser más pequeño, pero si se dan cuenta, la columna acá es simétrica. Entonces, el M2 más pequeño, entonces esta dirección lo absorbe normalmente. Lo que hacemos entonces es elegir acá la dirección más grande, más fuerte. Si la más fuerte absorbe los momentos, entonces la dirección corta, que tiene menos momentos, el M22, también lo va a hacer con mucho más razón. ¿Está? Entonces, la columna, entonces, como ven acá, se coloca entonces la justificación por qué este acero. Entonces, este acero que tenemos acá de 3/4, que son 12 varillas distribuidas en esta columna de acá, cumple dos requisitos. Uno, cumple lo que es, por ejemplo, la cuantía mínima. Perfecto, entonces tenemos ahí el tema de la cuantía mínima. Y también cumple lo que es, por ejemplo, resistencia. Puede soportar las cargas que el análisis le está, entonces, le está actuando. ¿Listo? Entonces acá tiene la verificación de lo que es el diseño. Entonces, mira, pese a que está holgado, pero en realidad no podemos bajar la resistencia porque ya está en lo que es básicamente casi la cero mínima. Y tenemos acá esa holgura. ¿Listo? Entonces acá la columna, por ejemplo, entonces ha sido verificada en cuanto a lo que es flexocompresión. Y se ha colocado acá, a ver si podemos borrar esto. A ver, ya. Tenemos acá diagrama de interacción, borramos esto. Se insertó el comentario de lo que es, por ejemplo, me preguntaron ayer de lo que es los nominales. Entonces acá insertamos esa información, los nominales. ¿Listo? ¿En qué sentido va esta parte? En el sentido de que ya tenemos acero en la columna, ya tenemos acero en la viga. Entonces ya se pueden comparar los nominales, entonces tenemos elementos. Acá les he insertado un comentario a la norma que nos sugiere para un tema de la presencia de pórticos, verificar esto en el nudo, ¿no? Dice acá, la resistencia a flexión de las columnas en las caras de los nudos debe satisfacer la siguiente ecuación. Entonces acá dice, nominales de columnas debe ser mayor o igual a 1.2 nominales de vigas, ¿no es cierto? Eso por estableciendo su criterio de lo que es seguridad sísmica en rotulaciones plásticas. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la información de la viga del ETABS. Vamos a ver acá nuestra pantalla ETABS. Le pondré esta la vista en planta.
Está la vista entonces en planta. Estamos verificando en este caso, voy a hacer un movimiento acá, la conexión entonces de esta columna que estamos revisando con el tema de esta viga, ¿no es cierto? Para ver entonces cómo está el tema de nominales. Entonces chequeamos acá el tema de nominales. Vamos acá entonces a nuestra memoria. La viga tiene, por ejemplo, aceros 2 y 3 cuartos, ¿no es cierto? Con eso hallamos el nominal que sale 14.78. Abajo tenemos la columna L. Nominales, bueno, acá aparece con su acero de 12 y 3 cuartos, el nominal sale 51.2. ¿Listo? Nominal de viga, nominal de columna. Bien, sin embargo, vemos acá que al nudo están llegando dos columnas y una viga al nudo. Si eso lo grafico en costado, y eso ustedes pueden ver acá una figurita del costado, aparece verticalmente una columna, verticalmente aparece otra columna, vienes acá, vamos a borrar mejor esto de acá, no está en escala. Entonces voy a tratar de dibujar dos columnas que llegan al nudo. Entonces tenemos columna acá, aparece por este lado la viga por aquí, y tenemos entonces el tema del nudo, que está, por ejemplo, entonces acá aparece el nudo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar entonces lo que es el nudo, que dice el reglamento. Entonces nos dice acá las columnas en conjunto que llegan al nudo, debe ser entonces 1.2 más veces más fuertes que la viga. Y efectivamente, acá se hace la base de datos y columna sale, son dos columnas, sale 102.4. La viga, que es una sola, sale 17.74. Entonces acá corroboramos efectivamente que lo que es nominales de columnas es más grande que nominales de viga en el nudo. Y se verifica el criterio que dice columna fuerte, viga débil, ¿cierto? Que es lo que busca. Ahora, ese concepto es para que en la parte de comportamiento inelástico la rotulación se genere en las vigas y no en la columna. Si se genera en las vigas y no en la columna, el mecanismo es acá entonces estable. Entonces acá se verificó que efectivamente el tamaño de viga y el tamaño de columna hacen cumplir con su acero este criterio de columna fuerte y columna débil. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, lo que es clase o compresión ya ha sido verificado. Vamos a lo que es entonces el acero por corte. ¿Listo? Coloco entonces acá información de lo que es acero por corte. Un comentario de la norma y qué acero vamos a utilizar en espacios. Y entonces insertamos información de lo que es la norma, ¿no? Entonces vamos acá, hacemos una copia y lo colocamos entonces en la parte alta. Entonces colocamos entonces esta parte diseño por corte, según la norma. ¿Listo? Diseño por corte de columnas. Entonces colocamos acá qué estamos trabajando. Estamos trabajando sistemas donde hay placas o muros. Entonces en este artículo nos habla qué hacemos con las columnas. Y eso es importante. Entonces insertamos la justificación del tratamiento de corte en columnas de acuerdo al sistema que estamos trabajando, que es entonces muros estructurales. ¿Listo? También acá nos indica que el tema del diámetro. Nos dice acá entonces que el diámetro mínimo de 106 octavos, ¿no es cierto? Entonces utilizamos voz justificada por este artículo. Entonces acá entonces lo que es el enfoque en el cual nos vamos a amparar y por qué vamos a empezar a tantear nuestro estribo con 3 octavos. Nos dice acá, debe ser mínimo entonces 3 octavos, en este caso de columnas. Ya aparece el artículo de la norma. Entonces colocamos acá la información de nuestra columna que vamos a diseñar por corte. ¿Listo? Entonces en esta parte insertamos nuestra información, por acá, nuestra sección que va a ser diseñada por corte. Acá, a ver. Bien. Colocamos acá sección a diseñarse por corte. Igual, insertamos la información de lo que es entonces nuestra geometría. Información geométrica va a soportar el tema de corte. Acá tenemos la parte geométrica, la parte del estribo por corte, que acá coloca la varilla, y datos en la varilla, que es el área de la varilla y área de ramas. Entonces tenemos acá básicamente en la dirección principal dos ramas que vamos a darle entonces 1.42 centímetros cuadrados. También colocamos acá información de material que resiste corte, ¿no? En concreto acá para lo que es el B sub C y el FY para lo que es entonces el B sub S. Ahora, por corte, ¿qué fuerza necesito? Necesito la fuerza entonces BU, ¿no es cierto? Vamos acá entonces la fuerza BU, que básicamente son las fuerzas soportantes del ETAPS, el B22. Entonces, si acá lo colocamos, por ejemplo, así, está en 3D, acá. Entonces vamos acá a colocar la información de lo que es entonces el cortante sísmico, que sé yo, en el caso de X, a ver acá, envolvente en X, el cortante capaz es el 22, vamos a chequearlo.
Entonces aparece acá el cortante, dice, en la dirección X de la columna que estamos revisando, y aparece acá entonces el cortante con el código BROS. Sacamos el cortante, pero en este caso lo sacamos por combinaciones de carga. Entonces acá tenemos en combinaciones, por ejemplo, el combo 1, y aparece combo 1 su cortante. Después tenemos acá combo 2 y cortante. De tal manera que la columna puede soportar todas las combinaciones y al final envolvente. Esa información la colocamos entonces en el cálculo y está aquí, ¿no? Aparece acá fuerzas de diseño por corte, aparece acá el BU. Cada BU entonces la fuerza cortante por cada combinación, ¿listo? De todas ellas elegimos la más grande, 4.75. Esa será el cortante para la columna, ¿listo? Por acá entonces, si bajamos esta información para ver entonces cómo trabajamos el tema que es el cortante. Colocamos acá información, vamos a ver acá, bajamos un poquito. Colocamos información de cómo es el tratamiento por corte. Pegamos solamente información de la norma, ¿no? Habla de lo que es el corte, su formulación básica. Cortante nominal es igual a cortante del concreto más cortante del acero, ¿no? El aporte del concreto y acero se enfrenta a un cortante de exigencia, llamamos entonces cortante nominal. Lo que acá es copiar esa ecuación nada más y calculamos entonces cuánto vale cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, el cortante nominal tiene fórmula que es BU entre phi y me sale entonces 5.588 kilogramos de fuerza. ¿Listo? Después tenemos acá el cortante L sub C que soporta el concreto. Entonces tenemos acá, por ejemplo, ese valor 14.000. Entonces vemos acá que el nominal es más pequeño que el concreto. El concreto te va, por tener un buen peralte, soporta bastante. Y es por eso que vea, cuando hacemos acá la operación, el cortante que podría soportar el acero sale negativo. Teóricamente, en esta primera revisión, no haría falta estribo, porque el concreto, el B sub C, lo puede absorber tranquilamente el cortante que se presenta en la columna. Ese cortante es lógico. Si ustedes van a revisar el tema, lo que es el proyecto, colocamos acá esto, por ejemplo, en planta. A ver acá, vista en planta. Cualquiera sea la planta que vamos a revisar. Vemos que si viene un cortante sísmico, el cortante lo sobre la placa, ¿no? La columna. La columna entonces entra un segundo lugar en el cortante. Entonces, por eso el cortante que actúa en la columna es pequeñito. Y eso se refleja entonces en el cálculo, es coherente en el cálculo. Entonces vemos acá que el cortante que actúa es pequeño nada más. Entonces acá vamos a la norma entonces ya no por condición de carga. Vamos a ver acá entonces la condición mínima de la norma. Dice, habla, por ejemplo, acá lo que es separaciones, ¿no? Entonces dice acá tú tienes una separación por cálculo, que acá no existe porque es negativo. Entonces vamos acá a ver lo que dice la norma con respecto a lo que es el estribo mínimo. Y nos habla de condiciones mínimas del estribo, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de lo que es la separación S sub 0, que será la separación en la zona donde el estribo está confinado o está juntito, ¿no? Acá dice entonces el espaciamiento S sub 0, que lo tenemos S sub 0, y dice acá, no debe exceder a las condiciones que tenemos acá, ¿no es cierto? No debe ser más grande que esto. Habla, por ejemplo, de condiciones. Esas condiciones las graficamos entonces en la parte baja. Dice 8 veces diámetro de la barra longitudinal, la mitad de la dimensión corta de la columna, o en todo caso 100 milímetros. ¿Listo? Entonces, esta parte se revisa y la colocamos acá abajito. Lo que hacemos acá solamente es hacer una copia de la norma, ¿no? Entonces, la norma está acá arriba en texto, lo colocamos acá en formas. Primero dice acá 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, que es 3/4, sale 15.28. Dice acá la mitad del ancho de la columna, que es 15 centímetros, o en todo caso 100 milímetros o 10 centímetros. Dice, de todos ellos elegimos entonces la menor, y sale entonces mi estribo a cada 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, este estribo va entonces en la zona de confinamiento. Bien, después nos dice, tenemos una longitud llamada longitud de confinamiento, que es la llamada L sub 0. Eso está acá arriba en la norma, ¿no? Dice acá, L sub 0, zona de confinamiento. Dice, no debe ser menor. Entonces acá, longitud mínima de L sub 0. Dice, una sexta parte de la altura de la columna, la mayor dimensión de la columna, o 500 milímetros. Estas tres sugerencias se colocan acá abajito. Entonces acá entonces lo que es L sub 0. Altura entre 6, sale 0.54 metros. Después dice, la mayor dimensión de la columna, 70 centímetros, ¿no es cierto? O, en todo caso, dice acá 50 centímetros. En este caso, nos sugiere tomar de las tres consideraciones la mayor. Entonces colocamos acá L sub 0, en este caso 70 centímetros, que viene a ser esta longitud donde los estribos están juntitos, llamadas entonces zonas de confinamiento. ¿Listo? Después nos dice acá, en la zona intermedia,
Dice que máximo debe ser entonces 30 centímetros y colocamos acá zona intermedia 30 centímetros. Separación de estribos en la zona intermedia, 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, básicamente ya tenemos entonces lo que es de la columna. Entonces ya sabemos que son entonces acá 10 centímetros en una zona de 70 centímetros y en la parte de no confinada máximo entonces es 30 centímetros. Ya está. Entonces acá entonces tenemos lo que es el diseño por corte en el caso de la columna. ¿No es cierto? Que como ves, un corte sísmico no lleva porque es la presencia de placas. La placa se lleva todo el corte. Bien, entonces tenemos acá lo que es nuestra plaquita, la sacamos por otra hojita mejor para que esté ordenada. Listo. Vamos a revisar el tema de lo que es entonces nuestra placa. Vamos grabando esta información. Listo. Dice, ¿por qué el diagrama de interacción está en 35-315 grados? Sí, el diagrama de interacción que bota el programa, te lo puede botar en el ángulo que tú quieras de análisis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros elegimos la dirección de análisis, la que nos conviene, que es la dirección del pórtico. Pero, cuando ustedes vean la columna, acá voy a hacer un retroceso. Cuando ustedes ven acá la columna en diseño, va a ser que la columna tiene acá un comportamiento de una dirección, pero tú puedes darle comportamiento en una dirección inclinada, ¿no es cierto? Si es que la columna tuviese una inclinación. Entonces, el diagrama te puede salir en el ángulo que tú quieras, de comportamiento de la dirección de la sección, ¿no? Entonces, eso no es usual, pero el software te bota información de resistencia en la dirección que tú quieras, ¿no? Que puede ser diferente. Entonces, tenemos acá lo que es entonces el diseño por corte de la columna. Dice, en la columna, dice, considera un estribo, no es muy poco, digo, en algunos diseños aparece con doble estribo de 3/8, ¿ya? Vamos a ver entonces Illich. Lo que tenemos acá es el estribo, ojo, es el estribo básico, ¿eh? Mucho cuidado. Lo que tenemos acá, el diseño del corte, es el estribo básico, ¿sí? La norma dice acá, y eso lo pueden revisar más adelante, habla de separaciones que máximo debe ser 15 centímetros, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuándo utilizar un estribo alternativo? Dice entonces estribos entonces que sean del tipo alterno. Entonces, si tienes acá una barra, la barra que sigue no necesariamente lleva estribo, debe llevar estribo la barra que es alterna. Entonces, si acá tengo mi estribo en esta barra que está en la esquina, la siguiente barra alterna debe llevar entonces otro estribo. Y nos dice que la separación entre tres varillas no debe ser entonces 15 centímetros. ¿Listo? Entonces son condiciones mínimas de lo que es reglamento. Si acá no cumple los 15 centímetros, se colocan en esta parte grapas, las grapas sísmicas, si fuera el caso. ¿Listo? Pero acá tenemos entonces 70, y entonces más o menos, como ustedes ven, 73, digamos, vamos a por ahí, ¿no es cierto? Y esa es la condición de estribo que te dice acá, te obliga entonces a que coloques un estribo adicional en el acero llamado acero alterno. Entonces, tienen acá ustedes lo que es entonces el estribo básico de diseño. ¿Listo? Bien. Revisamos el tema de placas. Placas en flexión de compresión es similar a columnas. Entonces, en placas, ustedes vamos a revisar acá nuestra placa de diseño. Vamos acá. Vamos a trabajar esta placa que ha sido corregida a 3 metros. Y en esa placa vamos a sacar información. Entonces, colocamos acá información en esa placa. Acá viene entonces, sí, esta, y aparece información de cómo fue la sección creada. Y también aparece acá en su dibujo del diseñador, también el tema de lo que es el acero del puesto, ¿no? Un acero propuesto en los extremos, un acero de mayor diámetro, y eso en el alma, ¿no es cierto? Un acero propuesto a ser verificado. Entonces, esa información del software, que en este caso es CLS, se insertó a la memoria de cálculo. Entonces, como básicamente la memoria es colocar información que ya se ha procesado, es colocar información, ¿cierto? Procesada y de alguna manera justificada por la norma. Entonces, acá aparece la información, lo que tenemos de esa placa, la geometría de la placa, donde se indica que los extremos son extremos que tienen mayor cantidad de acero como área, comparada a la zona entonces llamada zona intermedia. Colocamos acá también información geométrica de la placa, ¿no? Entonces, la sección geométrica, cuánto es el alma, cuánto es el alte, y lo que es el acero propuesto para que se entre a verificar. Y acá aparece, ¿no? La geometría de la placa, aparece entonces la placa tiene espesor 30, una altura total de 3 metros. El acero propuesto, entonces, las esquinas, donde tienen la parte, digamos, de mayor esfuerzo, se han colocado 4 acero 3/4. En la parte intermedia, se ha colocado, por ejemplo, acero en el alma, 2 filtros todos acá, 20, que cumple la cuantía mínima de acero vertical en placas.
concretos, acá tenemos igual el material para lo que es el B sub C, para el B sub S, de lo que es entonces por corte. Y como le decía, al igual que columnas, colocamos acá información de lo que es entonces fuerzas que va a soportar la placa. Fuerzas, y cada fuerza en el diagrama es un puntito, ¿no es cierto? Un punto que se puede insertar en el diagrama de interacción. Ahora fíjese la diferencia, ¿no? Y mire el momento que es enorme, momento de casi 200 toneladas metro. Ese problema de las placas, tienen momentos enormes y también cortantes enormes. Entonces, si tú colocas placas en un edificio, entonces la columna por el tema de sismo realmente trabaja poco, como hemos verificado acá, ¿no es cierto? Entonces, eso se corrobora en lo que es criterios, ¿no es cierto? Uno por criterio ve placa y dice, ah, perfecto, la placa lleva todo, la columna lleva poco. Y eso se refleja en lo que es la parte numérica del diseño, ¿no? Entonces, la información acá, como ven ustedes, es coherente, ¿no? Coherente de la intensidad de fuerza. Bien, ¿qué hacemos ahora? Igual que el caso anterior, vamos a la plaquita, por ejemplo, en este caso del software, ingresamos acá a la placa como sección, y se puede extraer también lo que es su diagrama de interacción. Acá entramos al diseñador, y acá aparece el diagrama de interacción. Y aparece, ¿no? El momento que tenemos el elemento 3.3, tenemos acá sus axiales, y acá aparece entonces el diagrama en 3D, y acá aparece en plano. Entonces se puede sacar una foto de la parte gráfica, esto de acá se puede ir a un Excel. ¿Para qué? Para poder graficar esta parte y poder insertar los puntos. Lo que hacemos es eso, ahora sacamos la información gráfica y sacamos los textos, la información numérica para elaborar un Excel. Vamos a la memoria, insertamos esa información. Sacamos una foto y colocamos entonces la foto, lo que es el diagrama de interacción del software, ¿no? Tenemos acá el 3D y tenemos la vista, a ver, tenemos la vista entonces en plano. Entonces, la vista plana y la vista en 3D. Lo que hacemos es sacar ese Excel que ustedes lo sacamos al Excel y generamos nuestro propio diagrama. Esto para que para insertar los puntos llamados puntos de combinaciones de carga. Y en el caso de la placa, fíjese, hay puntos, combinaciones en esta parte, pero hay una combinación que está acá cerca. Entonces, bueno, está cerca, pero igual la placa lo puede absorber. Entonces, la placa sí, entonces, sí puede absorber entonces el tema de lo que es la carga de diseño, sin problema. ¿No? Está en forma horizontal proyectada acá, la placa tiene mayor resistencia. ¿Listo? Entonces tenemos acá, por ejemplo, esa capacidad de la placa para absorber entonces las cargas internas. Entonces, si uno ve el diagrama de acá, dice, el proceso de compresión, la placa no tiene problemas, puede absorber. Los 4 fie 3/4 y 3/8 a cada 20 tranquilamente soportan lo que es la flexocompresión. Al igual que la columna, entonces la placa se puede sacar el ratio. En este caso el ratio está 0.4. ¿Listo? Ya saben ustedes el ratio máximo 0.95, entonces la placa por flexocompresión está entonces correcto. Bien, siempre colocamos acá algo de información y hacemos entonces siempre una conclusión, ¿no? Entonces, acá estamos comprobando que gráficamente y a nivel de fuerzas la placa puede absorber todas las fuerzas posibles, la absorbe. Y eso lo colocamos acá como conclusión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, decimos acá que los 4 0 3/4 y el acero de la EMA pueden soportar todas las cargas que están en la placa. Bien, entonces acá tenemos una primera verificación. Lo que dice la norma, tu placa soporta las cargas, perfecto. Ahora también dice acá el tema de lo que es las placas. Dice, hay un tema en la norma que habla de agrietamiento. ¿Listo? Habla un tema de agrietamiento. Ahí voy a ver con chat. No hay condiciones de acero mínimo en los núcleos de los bordes de las placas. No, en los bordes de las placas no. No, la norma no habla de eso. No habla de acero mínimos. Lo que habla la norma en placas es el agrietamiento mínimo, que vamos a ver ahorita. Entonces, uno coloca acero en los extremos de la placa y la pregunta es, ¿y qué acero coloco? ¿Por qué he colocado 3/4? ¿Por qué no coloqué 5/8? ¿Por qué no coloqué media? ¿No es cierto? Entonces, cuando hacemos memoria de cálculo se hace al final del diseño. Entonces, tú, por ejemplo, empezaste tu proyecto dimensionando, metrando, analizando, diseñando. Terminaste de hacer todo, recién haces la memoria de cálculo. Porque a veces en el proceso, uno comienza a hacer algunos tanteos. Por ejemplo, en la placa, capaz si iniciaste en la placa colocando acero de media. Hiciste el procedimiento y no te pasa. Ah, lo cambiaste a 5/8. No te pasa, 3/4 te pasa, te das cuenta. Entonces, primero hacemos el diseño total, después hacemos, al final del diseño, hacemos la memoria de cálculo, con la parte final que nos ha cumplido. Bien, acá la norma nos indica entonces que la placa tiene acero propuesto y la placa soporta las cargas. La norma dice acá, si estamos en en la parte de placas, hay que verificar ahora que la placa soporte un llamado momento de agrietamiento, que viene a ser, en otras palabras, un momento llamado momento mínimo en las placas. Entonces, acá más o menos va a verificar tu acero, ¿no es cierto? El acero que has puesto que cumpla la condición de momento de agrietamiento. Y vamos a la norma, entonces sacamos información para calcular agrietamiento.
Esta fórmula de agrietamiento nos pide datos, ¿no es cierto? Nos pide el axial último y el momento último. Y con eso entonces va a calcular lo que es entonces el momento de agrietamiento. Bien, entonces colocamos acá la fórmula de reglamento de agrietamiento y sale en la parte baja momento de agrietamiento, MCR, ¿no? 186, 179, 184. Entonces tenemos acá ese momento de agrietamiento. ¿Listo? Y como ven ustedes acá, por análisis teníamos momentos de 191. Momento de tratamiento es más pequeño. Entonces, en este caso, manda análisis. Entonces, en nuestros proyectos que vamos a revisar, hay que revisar el acero por flexión y compresión por dos criterios. Cuánto bota análisis, en este caso, mira, 192, y cuánto bota tratamiento. En nuestra placa debe resistir los dos. Entonces, en nuestro caso, nuestra placa resistió 191. Entonces, con mucho más razón resiste el agrietamiento, que es, en este caso más grande, 186. ¿Listo? Entonces, esta parte corrobora entonces el tratamiento de la placa que tenemos aquí. Bien. Tenemos acá entonces información, corte de la placa, sí, esto de acá, sí, ¿dónde está? Esto se acuerda esta información. A ver, nuestra plaquita. A ver, la placa, agrietamiento, estaba revisando. Sí, inserto ese gráfico que no corresponde, lo hago después, ¿no? Bien. Después viene acá lo que es entonces el corte en la placa, ¿no? El tema de lo que es, por ejemplo, el acero principal por corte. La placa trabaja por corte, entonces acá insertamos información de la placa, otra vuelta, la placa como creación y como también información geométrica de la placa. Ahora, si es cortante, la fuerza principal será entonces el cortante B último, ¿no es cierto? Entonces acá, miren, colocamos información de la placa, bajo un poquito la escala. Acá tenemos entonces placa. Si es por corte, entonces colocamos acá información de nuestra placa, como fue entonces la geometría que vamos a verificar. Acá por corte interesa lo que es entonces el ancho del alma, y lo que interesa entonces es la longitud de la placa. Bien, acá en la parte baja, otra vuelta la información geométrica de la placa, 30 por 300. Después tenemos acá el acero propuesto por corte, porque este acero acá que tenemos propuesto en la parte de flexo-compresión, también entonces influye en el tema de corte. Entonces colocamos acá ese acero por flexo-compresión en el corte. En la parte baja colocamos información en el material, concreto y acero, ¿no? El concreto para el B sub C, el acero para el B sub S. Ahora la fuerza que interesa es dos fuerzas. Dice entonces el cortante de análisis último y el momento último, su momento asociado. Y acá tenemos la información por combinaciones de carga, ¿no? Entonces hay que verificar esto, lo que es entonces nuestras fuerzas enormes para lo que es entonces cortante. Vemos acá que la combinación, por ejemplo, 2 y 3, que Siemens acá entonces es la que prioriza, la que manda. Entonces mi cortante de diseño va a ser el cortante último de análisis es 4766, el momento último de análisis es 199,99. Entonces son fuerzas para entonces estimar ahora lo que es nuestro cortante de diseño. Bien, la norma nos pide acá, por ejemplo, lo que es para el cortante de diseño, el nominal. Entonces, de este último de acá, momento último, hallamos el nominal, que me sale en este caso, por ejemplo, 255,56. Entonces, acá lo que es entonces el momento nominal, como dice acá, referencia al acero propuesto. Bien, después más abajo, entonces, tenemos información que colocar en procedimiento. Entonces, tenemos acá el momento nominal, tenemos acá el momento último, y tenemos acá el cortante último de análisis. Eso entra a la fórmula de reglamento. Vamos acá, y tenemos acá en este Excel, por ejemplo, la secuencia de fórmula de reglamento. Nos pide la norma para placas, el cortante último, momento último en la placa, el nominal, ¿no es cierto? Y en base a la información que tenemos acá, hay entonces una separación de lo que es entonces la varilla que vamos a trabajar. Y nos sugiere acá separación de varilla de 3/8 a cada 23,67 centímetros. Hay separación máxima en este caso, son la normativa. Entonces lo redondeo siempre hacia abajo y puede quedar acá estribos entonces 2/8 a cada 20 centímetros. ¿Listo? Entonces tenemos acá lo que es entonces el acero principal por corte en la placa. Bien, habrá un comentario por este lado. ¿Cómo sería en el caso de la placa de la dirección YY que tiene un núcleo en el centro de la placa? Ya, si tenemos, por ejemplo, en el caso de la placa en T, vamos a colocar en un gráfico aquí esta parte. Vamos a ver un grafiquito, vamos a hacer un gráfico, miren.
Acá tenemos el texto. Y tenemos acá nuestra placa. Entonces, la placa en YY tiene esta configuración, viene con una forma así, y viene una forma de esta manera, un núcleo. ¿Listo? Bien. Nos dice acá, por ejemplo, el tema de esa placa. Bien. Si tú analizas, por ejemplo, sismo en Y, entonces viene acá este sismo en esta dirección. Así la colocamos. ¿Listo? Entonces, si fuera esta placa, entonces tenemos acá el peralte efectivo de la placa. Toma en consideración esta cota, que es 2 metros, ¿no es cierto? Y en base a eso, trabaja lo que es entonces el llamado peralte efectivo. En la placa que hemos trabajado anteriormente, el peralte efectivo era 2.4. Acá le va a sacar, este peralte efectivo será 2 metros por 0.8. Ese será el peralte efectivo para lo que es entonces corte. Ahora, cuando aparece acá el dato, el momento nominal de la placa, el momento nominal sale de toda la sección. Y con esta sección, ahí recién interviene el núcleo de la placa, acá, esta parte del núcleo. Entonces, cuando quieres diseñar por corte esta placa, entonces acá tienes en la formulación del reglamento, peralte efectivo está en referencia a la cota larga de la placa, y cuando vas a hallar momento nominal, toma en consideración de la sección, pero de toda. La ventaja es que el software te bote de interacción de toda la placa. Entonces, de ahí sale nominal sin ningún problema. Entonces, en lo que es de interacción momento nominal, entonces interviene a cero que tenemos en los núcleos, a cero del alma, a cero del núcleo, a cero del alma, y también a cero de este núcleo. ¿Listo? Entonces, ese sería el caso si fuera entonces la placa de la dirección Y. ¿Listo? Bien. Acá se inserta información de lo que es también la cimentación. Se ha colocado información de la cimentación. Se eligió dos elementos. Acá tenemos, por ejemplo, la placa, la de 2 metros. Vamos por acá. Le muestra entonces esta plaquita de acá se ha elegido como cimentación y también se ha elegido la columna de la esquina como cimentación, ¿no es cierto? Como información para trabajarla. Y vamos a trabajarla con dos metodologías, ¿no? Una de ellas vamos a trabajarla con interacción sobre estructura y de otra con lo que es comportamiento elástico. Y ambas son aceptadas por los revisores. Entonces, cuando decimos cimentaciones tienes dos formas o criterios. Uno es considerar comportamiento elástico del suelo, ¿no es cierto? Y la otra forma es trabajar con lo que es interacción sobre estructura. Ambas alternativas se han trabajado con la memoria de cálculo, las dos formas. Pues vamos a trabajar primero lo que es entonces nuestra cimentación en esta placa de 2 metros. Una zapata aislada que soporte la carga de esta columna. Vamos acá entonces a la memoria y vemos eso, ¿no? Vamos a ver unos chats por acá. Ingeniero dice, en la placa, ¿cómo sería el estribaje? La placa del estribaje, ya, vamos acá, entonces vamos a ver el tema estribaje. Regresamos a la plaquita. Tú tienes, por ejemplo, este estribo que está a 2 líneas, así. Tienes un estribo entonces longitudinal. Después tienes un estribo en los núcleos. Sería así. Si sería la forma que tenemos la anterior, que era la forma de T, mira. Colocamos acá la otra forma de placa. A ver, puede ser este dibujito acá. Entonces, imagínate, tienes acá un poquito grande la placa de esta manera y aparece acá el otro núcleo, ¿no? Y tú quieres colocar el tema de estribos. Entonces acá, la placa grande tiene un estribo principal por corte. Este es entonces el estribo principal por corte en la placa, por corte sísmico. Después aparecen estribos de la parte confinada. Entonces acá tenés estribo en la parte confinada y tienes acá estribo en la parte confinada. Acá tienes columna, entonces acá se comporta como pórtico, requiere entonces un estribo en esta dirección. Entonces, así podría ser entonces los estribos en la placa, por ejemplo, del tipo, la sección T, ¿no es cierto? Entonces hemos visto acá, el estribo por corte principal es el grandazo. Los otros son condiciones por confinamiento de placa, ¿no es cierto? Si aparece un inserto acá, como es un peralte pórtico, entonces ese peralte requiere su estribo adicional entonces. A ver, sigo revisando acá el estribaje. Dice acá, vamos a ver, la placa dice, ¿se puede tener agujero en las placas? No. Si colocas una placa, en el cálculo tenemos área total, que ha trabajado en el diseño, en el análisis. Entonces en las placas es prohibido hacer agujeros. Nada, ni gritas pequeñas de baño, nada, nada, nada. La placa debe estar enterita y sana. Ni siquiera deben ir tubos de desagüe, nada. La placa debe estar sanita, sin nada de tuberías húmedas de ese elemento totalmente como ha sido diseñado. Lo hemos diseñado como una sección llena de concreto, y así debe ser, ¿no es cierto? Bien, ya que su compañero Julio dice, cierto, creo que en las placas los maestritos colocan tableros eléctricos, ¿es permisible eso o no? El tablero eléctrico genera una debilidad en la placa, entonces la placa es intocable, es el elemento
que ha tenido mucho cuidado en su diseño. Entonces debe estar así, enterito, en cuatro concreto y acero. No puedes ni doblar el acero, ni colocarle elementos que le quiten resistencia. No, no. O sea, la placa debe respetarse en todos lados. Así como se respeta un muro de albañilería que no lo rompas, entonces la placa debe ser así, respetada en su totalidad. Para que se cumpla lo que hemos pensado en el tema de diseño. Dice acá Giancarlo, en muros anclados le suelen confinar alrededor donde está el agujero. No, en muros anclados es otra condición. Es otra condición. O sea, el muro anclado no tiene eh, carga sísmica, que es una carga cíclica, ¿no es cierto? Del tipo histerética, no. El muro anclado tiene, digamos, otro tipo de carga, una carga de, más o menos con tratamiento estático, y se puede reforzar aberturas. Eso sí, no hay problema. Así como una losa de techo, una losa maciza tiene aberturas y se tiene refuerzos adicionales, algo parecido pasa con muros anclados. Son unas losas verticales, ¿no? Es otro tema, es otro tratamiento. Dice, y el estribo más largo llega con gancho de 135 grados. Claro, debe ser así, porque es un estribo sísmico. Entonces conviene que sea de 135 grados. Muy bien, dicho. Acá Julio nos dice, los núcleos extremos en las placas ya lo diseñó. ¿Cuándo es necesario colocar estribos a los núcleos? Bien, fíjese, en la parte de núcleos de estribos, colocamos acá en el caso de Julio, entonces se indica acá la norma que debe de haber. Inclusive les comentaba yo que había una modificación. Acuérdense que en Chile, el año 2010-2011, hubo un terremoto. ¿Qué pasó en Chile? Mira, pasó lo que tenemos acá. Les voy a graficar lo que, la experiencia chilena en cuanto a lo que es sus placas. Ellos tuvieron placas, su normativa les decía, tienes la placa, y tenían esto, lo que hemos diseñado ahora, el estribo principal, el estribo largo por corte. ¿Listo? Tuvieron eso. La norma chilena apareció, como decía, condiciones para no colocar estribo en los extremos. Y muchos diseños, cuando hacía así numéricamente, hacía ese procedimiento, te salía que no hacía falta colocarle estribos en la parte extrema. No hacía falta. Es una normativa que ellos habían propuesto en, su reglamento. Vino el sismo de ese año 2010-2011 y las placas que tuvieron este tipo de armado, toditas ellas fallaron, reventaron. ¿Reventaron dónde? Reventaron las esquinas. Así, reventaron las placas. Era tremenda falla. Entonces, lamentablemente en Perú, en esa época también el Perú se copió esa normativa chilena. Entonces, el Perú también tiene en la normativa comentarios donde tú haces un cálculo y te dice acá, estos núcleos de acá, eh, en casos, algunos casos, no es necesario confinarlo. Y eso es, por ejemplo, una cosa que al final resulta de razón. A veces por copiar una cosa de otro país copiamos cosas malas, ¿no? Pensando que estamos actualizándonos, pero en este caso no. En este caso, eh, lo que esa ductilidad en las placas entonces es confinamiento en la parte extrema, porque justamente ahí tenemos el acero más importante, el acero más fuerte. Ese acero no puede pandearse. Cuando tú colocas estribo en la parte extrema, el acero que está en la parte extrema ya no se pandea, no se dobla. Y la placa acá tiene mayor capacidad entonces de ductilidad. Entonces, esa parte, como le digo, en nuestra norma existe como comentario, pero hay un parámetro C que determina entonces cuándo es necesario confinar o no confinar. Lo más adecuado es entonces, siempre, siempre, por un tema de hostilidad, y me parece que más adelante se va a modificar el reglamento, es entonces tener extremos siempre, siempre, siempre confinados. Así hagas el cálculo numérico y te diga, no hace falta confinamientos, se debe confinar aunque sea con extremo mínimo de columna para que entonces logres que tu placa tenga un comportamiento deseado, que es el comportamiento dúctil. ¿Listo? Voy a revisar acá en dos otros chats. Entonces, los núcleos en las placas ya lo diseñaron inicialmente. Dicen, ¿no? Los estribos están separados de la cara 4 centímetros. Los estribos en las placas tienen separación 2 centímetros. Entonces, ¿cómo llega al núcleo? Depende. Si el espesor de placa es espesor, en este caso, espesor de 30, entonces la norma te dice acá en placas, recubrimiento mínimo, te dice, ojo, te dice, mínimo recubrimiento es 2 centímetros. Pero hay que tener mucho cuidado. Ese recubrimiento mínimo de 2 centímetros darle en placas delgadas, que puede ser 15 centímetros. Si la placa ya es mayor de 20 centímetros, el recubrimiento acá debe ser 4 centímetros. Dice, ingeniero, para el diseño por corte en placas no falta amplificar el cortante último. No, si ustedes ven el Excel que se ha pasado, vamos acá, voy a ver el tema del Excel. Voy a hacer ahorita de acá esta parte. Esto está borrando, voy a borrarlo acá. Borramos esto. Se ha colocado un Excel que tiene procedimiento en la norma. No, mira, vamos acá entonces al corte. Corte de placas. Acá tenemos entonces lo que es flexocompresión. Aparece acá el agrietamiento, ya es flexocompresión, aparece el tema de corte. Mira, acá aparece el cortante último
Voy a colocar mejor esta vista, así. Aparece el cortante último del análisis, ¿no es cierto? Con esto no diseño el estribo, mucho cuidado. Esto se mete al proceso de análisis de placas. Acá aparece como dato el BUA, ¿listo? Fíjese el BUA 47.66, que es del análisis. Fíjese con qué se diseña con 63.44, ¿se dan cuenta? Entonces acá tenemos el proceso en este Excel, el proceso de reglamento, ¿se dan cuenta? Entonces acá el BU ya fue amplificado, ¿listo? A ver, sigue viendo acá algunos chats. Entonces, vamos a ver acá. Decía entonces, claro, Giancarlo, ahí está tu respuesta, Giancarlo. Ya el cortante fue amplificado. Carlos dice acá, ingeniero, en el caso de placas de longitud 3 metros de largo, el estribo general será aproximadamente de 6 metros o ¿cómo se hace constructivamente? No, o sea, el tema de lo que es estribos tiene que respetar el tema de lo que es empalmes. Ese tiene que respetar. A veces lo hacen por piezas. Entonces, lo mejor es, si van a colocar estribos, lo tema es hacer por piezas. Por ejemplo, si tienes acá la placa de 3 metros, entonces hacemos varillas en forma de U, ¿no es cierto? Que tengan el ancho doblez. Entonces, grafico acá al costado, voy a aprovechar acá al costadito. Si tienes el tema de estribos, mira, vamos acá. El estribo tiene que ser entonces varilla completa. Mira acá, generamos una especie de base. O sea, acá. Voy a bajar esto un poquito más mejor. Acá. Mira, tienes el tema de estribo en placas, dice la varilla 9 metros, y tienes razón, 9 metros. ¿Y cómo se hace el tema de estribos? Entonces, acá hacemos un estribo que venga con la barra larga, ¿no es cierto? Mira acá entonces, acá la varilla, y tenemos acá entonces el doblez. Viene acá la varilla, y tiene entonces el doblez. ¿Se dan cuenta? Después vienes acá con la otra varilla, y lo que hacemos entonces es juntarlo, pero en todo caso debe ser así, varilla completa. No puede estar haciendo traslapes, porque eso en las placas sería una debilidad, y en obra sería mayor trabajo constructivo. Entonces lo que hacemos es, esas varillas las cortamos de esta manera que nos den esta parte, y la uno con la otra varilla, una especie de U contra U. Siempre en obra lo que hacemos es hacer corte de varilla, y lo que nos sobra, siempre lo ubicamos en lo que es entonces el tema de lo que es tensores que le llaman las columnas de arrastre, o en todo caso, lo que es bastonería, lo que es aligerados, ¿no? Debe ser así, varilla entera, no se puede entonces romper esas varillas, sería un error. Ya sabes que el corte es, lo sume el acero, no puedes tener, no conviene tener aceros traslapados por corte, lo mejor es que sean varillas enteras. ¿Listo? Acá dice Paula, entonces, es recomendable colocar núcleos de acero a los extremos, claro. El acero horizontal de la placa se debería armar hacia el interior del núcleo, como está en el dibujo. Claro, sí, tienes razón. El acero va al interior, el núcleo va al exterior. Está bien, así es, Paula, así como está el esquema, así debería en tu plano. Dice, en placas, separación 4 centímetros. Por lo general, en las obras el proyectista pedía respete la separación 2 centímetros, 2 centímetros. Sí, pero cuando armas una placa, imagínate una placa de 30 centímetros de espesor. Tiene acero importante, tiene acero 3/8, acero 3/4, entonces es un problema el encofrado, porque colocas el estribo, ya tienes una distancia de 2 centímetros, hay ciertos permisibles, entonces cuando tienes placas anchas, lo mejor es trabajar entonces con recubrimiento de 4 centímetros. Ahora, si usted pones en el plano, pones mi placa es de 30 de espesor y largo 3 metros, y colocas ahí el recubrimiento debe ser 4 centímetros, entonces tu acero que has colocado en la placa, en tu análisis debe ser el acero ubicado en esa dirección, también de 4 centímetros. Mira a qué me refiero. Vamos por acá, entonces vamos a esta partecita. Como le digo, lo que está en el plano debe ser coherente con tu diseño. Mira, vamos acá a esta parte de lo que es entonces esta plaquita. Acá aparecía esto de una interacción. Luego entonces lo amplifico un poco esta parte. Voy a amplificarlo. Borramos un poco esto. Fíjese, cuando colocamos acá el tema del acero en la placa, coloca el acero, en este caso yo lo coloqué a 6 centímetros, ¿se dan cuenta? Lo coloqué así con la previsión de que mi recubrimiento sea 4 centímetros, ¿se dan cuenta? Entonces tu recomendación, dices, yo colocando ¿no? Recubrimiento 4 centímetros porque tengo acá un buen ancho. Entonces eso debe ser muy coherente con tu análisis de la plaquita. ¿Listo? Entonces la norma dice recubrimiento mínimo, no dice recubrimiento fijo, dice recubrimiento mínimo en placas 2 centímetros, porque considera que hay placas que tienen anchos mayores. Y ahí que ya queda criterio proyectista. Entonces acá tenemos básicamente, casi tenemos una columna. Y ustedes saben, columna, recubrimiento mínimo entonces 4 centímetros. ¿Listo?
Entonces, por eso ese tema, lo que es entonces la placa, debe ser coherente. Lo que tú recomiendas debe ser coherente con tu análisis y diseño. Bien, revisamos acá, a ver, un chat más. ¿Qué pasa si por error se coloca concreto de baja calidad en la placa y no llega a la resistencia deseada? ¿Se manda a romper la placa? Sí, en la norma hay un procedimiento. Se manda a sacar testigos, elementos o ensayos no destructivos de la placa para ver entonces su límite. Se acuerda que la norma te dice tienes un concreto, pero tienes entonces un rango, más o menos. Si sale de ese rango, la norma dice entonces que a decisión del supervisor de que ese elemento, digamos, ya no cumpla la función sísmica y tenga que demolerse. Entonces, esto pasa, ¿no? A veces inclusive cuando tenemos concretos premezclados hay que sacar testigos y probetas para verificar, porque a veces pedimos un tipo de concreto y a veces no cumple. Y el elemento que hemos colocado, si no pasa la evaluación de los mínimos y máximos, entonces tiene que demolerse necesariamente. Entonces, eso es cierto. Una placa que resiste poco concreto no sirve, ya no sirve. Vendrá un sismo de intensidad 7, 8, la placa se rompe. Ah, no, entonces esa placa no sirve para nada. La placa, ustedes han visto, está preparada para diseñar un sismo severo, un terremoto. La placa espera eso, ha colocado acá concreto, acero, confinamientos para ese sismo. Si viene un sismo moderado o uno leve y la placa tiene fisuras, ni hablar, ¿no? O sea, ni hablar. Inclusive, ustedes tienen mucha razón. Cuando a veces hacen placas, por ejemplo, acá les comento lo que pasa a veces en la parte constructiva. Por ejemplo, tienen una placa y la placa hacen un vaciado por etapas, ¿no? Dice acá tenemos un vaciado de la placa, tenemos, imaginen la parte baja que es su cimentación. Hicimos la placa con vaciado y viene pues otro día y se hace entonces la placa con un segundo vaciado. Vamos a hacer un poco más de dibujo. Bueno. Y aparece, por ejemplo, esto, la llamada la junta de construcción o junta fría. Esto de por sí es una debilidad. Entonces, en las placas se debe evitar estas debilidades, ¿no es cierto? Hay procedimientos para evitar este tipo de cosas. Entonces, inclusive aparecen cangrejeras, mala unión entre concretos, esto ya es una debilidad. Tú puedes tener en tu diseño muy bien las cosas, un buen acero, un buen concreto, un buen espesor, un buen software analizado, pero a veces en obra no se refleja eso y la cosa falla. Entonces, es bueno para que un elemento sea antisísmico, que sea bien diseñado y también, todos como ven ustedes, también bien construido. Si no, de nada vale entonces un buen diseño. ¿Listo? Y tienen razón, chicos, a veces lo que se hace en los planos no se respeta en obra. En obra suceden cosas medias raras. Acá entonces estamos el tema de lo que es entonces nuestras plaquitas. Con los estribos, que los estribos principales acá 20 centímetros. Bien, como les decía, se tomó el modelo para trabajar dos cimentaciones. Una cimentación era entonces las placas de 2 metros que están en la parte del sentido longitudinal, que tienen un momento sísmico importante. Y tenemos acá placas en las esquinas de columnas donde el momento sísmico es pequeño, es poco. Y se aplicar dos metodologías distintas. Acá en la placa se va a trabajar una metodología llamada interacción suelo-estructura, ¿no es cierto?, a través del método Winkler. Y en la parte extrema vamos a tocar teorías elásticas para diseño de cimentaciones. Ambas son, como le digo, de uso general, ambas se aplican. La tendencia hoy día es hacer las dos para corroborar, ¿no es cierto? Pero vamos a darle memoria a los dos métodos porque ustedes pueden tenerlo y al final uno puede decidir. ¿Listo? Entonces vamos a sacar la memoria de cálculo y colocamos acá diseño de cimentación. Y tenemos acá la placa en Y, que es una placa de 2 metros. ¿Listo? Tenemos acá información del suelo, es importante para una carga estática de 2 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. En la condición sísmica, esta carga se amplifica 30%. Entonces tienes acá 2 por 1.3 sale 2.6. Eso para la acción sísmica. Acá el suelo como material de información es un material un poco errático, por eso tiene factores de seguridad altos, ¿no? Entre 3 y 5. Entonces tenemos acá información del suelo. Bueno, en este caso la placa, por ejemplo, la cimentación se ha predimensionado. Ahí dice acá Julio, ¿qué pasa si por error se coloca concreto de baja calidad y no hay resistencia? Estamos acostumbrados a colocar concreto en columnas y placas desde la parte superior a 2.5 metros. Es recomendable hacer una boquilla a la mina. Claro, esas son las llamadas ventanas, ¿no es cierto? Las ventanas son los chutes. Entonces, es mejor eso. Es mejor, pero el chute se hace de buena manera que tengas no una altura de vaciado y como dice el compañero acá, Julio, con eso evitas este dolor de cabeza que son las cangrejeras. Siempre en placas hay ese problema, cangrejeras, siempre, siempre, siempre. Entonces, uno es por altura de vaciado mucho, o en todo caso, espesores muy delgados. No puedes tener placa alta de espesor 15 centímetros, o sea, constructivamente es, digamos, es un problema vaciarla.
Entonces, a veces conviene tener el tema de lo que es diseños, pero diseña, entonces, si tienes placas largas o, digamos, placas que vas a trabajar, piensa en la parte constructiva, ¿no es cierto? Para poder, entonces, que el elemento cumpla su función y entonces el propietario quede tranquilo con su comportamiento y tú también como ingeniero quedes satisfecho. ¿Listo? Claro, o sea, es el problema, pero ¿saben cuál es el problema? Mejor es aprender de otros errores, ¿no? Entonces, a veces uno mira errores de esta persona, de esos errores aprendemos. Traten de no cometer errores. Ya sabes que en placas es un problema. El problema es, uno, el vaciado, ¿no? El otro problema es cangrejeras. Otro problema es que en la placa colocan tuberías. A veces tenemos un proyecto y colocaron tubos eléctricos, montantes, tubos sanitarios dentro de la placa. Y eso no se puede aceptar, ¿no? Ni hablar, ¿no es cierto? Como dice su compañero acá, si la placa tiene desplome, esa placa no sirve. No, se ha utilizado vertical. Se ha diseñado vertical. Si está desaplomada, esa placa va a cambiar de comportamiento. Tendrías que cambiar tu modelo, dibujar un modelo de tu edificio, replantearlo y colocar tu placa inclinada. Si la placa está inclinada, genera torsiones. Y hoy pasa que el proyecto era simétrico. Entonces te cambia el comportamiento total del edificio. Entonces, una placa inclinada, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, no, lo mejor es, para evitar esas cosas en obra, si estás en obra, entonces lo importante es un control a todo nivel. Un control de encofrados, aplomes, de vaciados, todo un control. Resistente al concreto, recubrimientos, todo ese control. Claro, está bien. Entonces, como digo, antes de un vaciado hay que chequear todito, ¿no? Chequeamos todo lo que es estribos, confinamientos, este, el encofrado, la ploma de encofrados, ver si es una placa robusta y alta, puede ser que también el empuje del concreto genere que el encofrado se bombee, entonces hay que tener también el arrostramiento de encofrados. Hay que tener mucho cuidado. Si las placas son así grandes y robustas, hay que tener cuidado porque el concreto empuja y el encofrado a veces se bombea. Si son placas pequeñas, de espesores pequeños, no hay problema. O sea, el único problema que encontramos en placas es básicamente cangrejeras. El vaciado es un problema. Y como dice compañero, si tienes vaciados masivos, entonces mejores ventanas. Y es mejor, la ventana es mucho mejor. Te evita cangrejeras, la placa es uniforme, después desencofras y el curado es importante. Entonces, una placa mal construida fue. Dice acá Carlos, dice, ingeniero, tengo una consulta. Tengo un techo ya vaciado desde 17 años. Después de tiempo se quiere ejecutar el piso siguiente. Y al vaciar la columna en la losa no se genera una junta fría. ¿Qué se debería hacer suponiendo un análisis de ello? Ah, entonces no, ahí tienes un problema. Tienes razón, no es vaciar por vaciar. A veces le echan solamente la pasta, ¿no es cierto? La con cemento. No, eso no es suficiente. Cuando tenemos acá unión de concretos, la norma dice que esa superficie hay que prepararla. Esa superficie hay que hacerla rugosa, ¿no es cierto? Hay que hacerla rugosa, hacer un tratamiento y hoy en día tenemos puentes de adherencia. Entonces, no, cuando tenemos acá uniones de concreto hay aditivos, pero también, aparte del aditivo, hay un tratamiento, hay que limpiar la superficie. Ahí está muy bien, el secador 30 es perfecto. Pero el secador no es mágico, sino que la superficie antes hay que prepararla. Hay que picotearla, hacerla rugosa, limpiarla, ¿no es cierto? Ve el tema que el acero sea continuo vertical, entonces así sí puedes entonces, o sea, claro, esta es lo que dice César, es cierto, Julio César dice limpieza, picado superficial, perfecto, eso se hace, ¿no es cierto? Esa con la moladora, que quede todo rugoso, rugoso, eso. Bien limpiecito, después el secador, ya sabes que el secador tiene un tiempo, ¿no es cierto? Si lo dejas mucho tiempo ahí secando, ya no pega tampoco. Entonces, se coloca el secador y se hace el vaciado lo más antes posible, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, porque si no pega, tenemos en una junta de construcción. Si eso no pega, se crea una rótula plástica. Ten cuidado, si no pega, la columna en la base se rotula. Y el mecanismo se genera y genera entonces inestabilidad. Cuando hay un sismo, va a empezar a fisurar en la parte baja, por un tema de una posible rotulación. Como ves, hay procesos utilizando lo que es el aditivo. También en la parte manual, lo que es la limpieza, el picado, para que todo sea rugoso. Está bien, o sea, se dan cuenta, todo está ahí. Entonces, eso se conoce, pero la pregunta es, ¿y cuando vas a obra se hace eso? No, todo se conoce, se analiza muy bonito, se tiene información por todos lados, pero eso a veces no llega a obra, ese es el problema. Entonces, la idea de nosotros es manejar, conocer información, pero también lo importante, chicos, es que esto se cumpla en obra. Si colocaste acá una placa, y si he colocado una placa, no sé, está aparte de la placa, está enterita, ¿no es cierto? Todo es concreto. No le metas, pues, por todo lado cajas rectangulares de lo que es señales, corrientes, no. O sea, a veces le meto con una placa, mete acá cajas por todo lado, ¿no? De todo tipo. Lo que es la parte eléctrica, la parte de comunicaciones. La placa la perforan por cajas por todos lados, ¿no? Inclusive para ir a meter un tablero, peor, la placa entonces queda debilitada, el diseño ya no tiene entonces mayor importancia y puede entonces tener daños la plaquita. Fácilmente aparecen daños, ¿no?
especialmente cuando colocan tableros eléctricos, la placa tiene fisuras en diagonal. Entonces, también la placa, yo he visto errores, la construyen rápido, ¿no es cierto? Rápido, no dejan secar, no la hacen fraguar, no le echan el curado, no hay curado, y la placa se fisura. Y todo nuestro diseño se fue al tacho. Todo lo que pensamos se fue al tacho. ¿Por qué? Porque la parte constructiva a veces ni siquiera consideran el curado de placas. Peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema para la parte de nosotros. Allá Carlos dice entonces, genio, también se ve en varias casas que dejan los arranques de las columnas con 40 centímetros o menos. Este, claro, o sea, tienes razón. Tienes ahí, por ejemplo, un poco longitud de empalme. Y longitud del empalme en la parte baja, que es en zona de bastante esfuerzo. Entonces, terrible, ¿no es cierto? Lo que dice, por ejemplo, Freddy es cierto. Hay que hacer anclar aceros adicionales porque eso no cumple longitud de empalme y también acuérdense que en la parte baja de una columna tiene mayores esfuerzos y es peor todavía. Entonces, se puede utilizar secador 31. Este, También tienes acá, les recomiendo acá el Hilti, el RE500. Es básicamente, ahí voy a anclar. Sí, R500 que tienen ustedes es muy bueno. De Hilti Hit es mucho mejor que CKU32, pero es utilizado en minas alto esfuerzo, ¿no? Entonces, como dice el compañero Willis, también hay que tener en cuenta, el acero que está expuesto hay que ver si está, digamos, con corrosión. Si está con corrosión, ni hablar, no sirve. Si está oxidado, oxidado quiere decir que cambió solamente de color a cafecito, entonces se puede hacer limpieza, verificando que su sección esté completa y también las corrugaciones. Si la corrugación está completa, entonces solamente es una reacción con el ambiente y se podría utilizar. Pero si no, mejor es verificar cómo está el acero, ¿no? Si se puede empalmar, bien. Si la longitud de empalme es pequeñita, mejor entonces ancla nuevos aceros, que es lo mejor, ¿no es cierto? Los empalmes, tienes acá los manguitos. Sí, el manguito, por ejemplo, pero fíjese, si tienes un arranque y vas a empalmar al 100% de una sección, no. Acuérdese que se empalma máximo 50% de una sección. Entonces tendrías que tener aceros cabeceados, ¿no? Entonces acá les coloco más o menos esa idea. Si vas a empalmar aceros existentes, entonces puedes tener una opción acá. Una opción puede ser, a ver si vamos acá el techo, por decir, acá tengo el techo, y tengo acá, por ejemplo, aceros eh, que aparece acá. Este acero está embebido. Acá tengo otro acero embebido y quiero colocar nuevos aceros. Entonces acá dice voy a colocar nuevos aceros. Le vienes acá con el acero vertical y lo coloca y dice voy a empalmarlo y acá voy a empalmar el acero. Pero mira qué está pasando. Estás empalmando el 100% de una sección. Peor todavía. No, ni hablar, ni hablar. No puedes empalmar y que una sección te dé el 100% de ser empalmados. Tienen que empalmarse entonces alternos, máximo 50%. Entonces, esto hay que entonces mejorarlo. Qué sé yo, como dice el compañero, capaz se colocó algún aditivo de anclaje y una opción podría ser que tengas acá algún acero que ha desanclado y que tenga otra zona de empalme. Entonces acá puede ser que tengas un acero anclado y mira, el empalme se redujo al 50%. Y la norma sugiere eso. Sugiere que sea entonces al 50%. Entonces, eso lo aplicas para placas, columnas, todo lo que necesites. Entonces no puedes empalmar al 100% de las varillas. Aparte que es una zona de debilidad, es una zona de altos esfuerzos. Peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, como ven ustedes, este tema es amplio, es interesante. Y si estás en obra, toma tus precauciones. Siempre hay problemas en obra, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice el compañero acá? Los manguitos, sí, los manguitos es buena opción. Si puedo usar manguitos, buena opción, ¿no es cierto? Te evitas entonces mucho trabajo. Con la echada de cemento, claro, está bien. Julio dice, con la echada de cemento, está bien. Eso protege del ambiente y la reacción con el oxígeno. Dice, en general, la mayoría autoconstrucciones no dejan lo que tú empalme. Sí, ese es ese problema. Ellos colocan rápidamente el acero, dejan un poquito nada más y obligan a hacer estas cosas raras. Obligan a tener, hacer anclajes, el tema de aditivos, todo eso. Pero no queda otra, hay que hacer tratamiento. Por algo contratan al ingeniero, ¿no? Dice, ingeniero, ¿sabes qué? Hemos dejado un arranque acá de 20 centímetros. 20 centímetros, ¿con eso qué hago? No hago nada. Entonces hay que hacer tratamientos de anclaje. Entonces ven el tema de los anclajes, ¿no? El R500 como anclaje de aditivos es mucho, mucho mejor que el CKO31. Es muy bueno. Pueden estudiar, buscar su hoja técnica y van a ver entonces lo que genera, ¿no? Los empalmes en columna están en el tercio central, sí. Es recomendable que los empalmes sean en el tercio central, donde tenemos menor momento. Ustedes saben que la columna tiene mayor esfuerzo en la parte baja o en la parte alta. La parte intermedia se genera entonces cambio de dirección en lo que es la curvatura.
Entonces, en la parte intermedia hay entonces menor esfuerzo por flexión. Entonces, conviene empalmes en la parte central, conviene, ¿no es cierto?, en lo que son columnas de pórticos. ¿Listo? Entonces, tenemos, en este tipo de elementos, tenemos bastante información, que es buena, pero, como les digo, a veces esa información que uno conoce, a veces no llega a obra, ¿no? Ese es el problema. Entonces, lo importante es, si ustedes están en obra, traten de hacer la prueba, ¿no? Lo que conoce con información de reglamento, traten de hacerlo respetar. Si está el plano y el plano dice, la placa es completa, toda la placa no debe perforarse con nada, ni con cajas, ni con placas, ni con tubos, nada, la placa debe estar entera. Igual sucede con el tema de cimentaciones. Entonces, acá tenemos información de cimentaciones, aparece acá la placa longitudinal en Y es 2 metros, el espesor es 30 centímetros. Tenemos acá información del suelo, para carga estática, y para carga dinámica se amplifica por 1.3, como dice la norma 060. Y tenemos entonces capacidad portante para gravedad, capacidad portante para sismo. Y cimentaciones, lo primero que hacemos es el dimensionado. Entonces colocamos acá el dimensionado. Tenemos acá las cargas, estas cargas son de servicio para la placa. Aparece en la placa un momento sismo, también es un momento de servicio. ¿Listo? Entonces tenemos acá, si es momento de servicio, ¿qué hacemos con el momento de sismo? Lo dividimos entre 1.25. ¿Listo? Entonces tenemos acá en esta primera parte lo que es presiones contra el suelo. Y vemos acá que la combinación 2, muerta, porcentaje viva y sismo, generan presiones de 1.9, ¿no es cierto? Mira, a pesar que con sismo, yo tengo con sismo, inclusive me podría ir hasta 2.6. Pero siempre en cimentaciones lo que hacemos es tomar precauciones. Entonces, la primera parte es dimensionar la cimentación. Acá dice ancho de cimentación 2.5, largo de cimentación 3.5, ¿no? Una rectangular de altura 60 centímetros que me dice que las presiones entonces están normal, no pasa nada y cumple y el suelo las puede soportar. Bien, acá se ha trabajado en el caso del SAP, coloco acá la vista del SAP, no está bonito acá. Se ha trabajado, por ejemplo, ¿no? El modelo, una vez que se conoce la dimensión de la zapata, se procede a modelar la zapata, tenemos acá el tema de lo que es un tramo de la placa, para ver el conjunto, ¿no? Entonces, acá en la parte de la zapata se ha colocado información en la base. Sus apoyos son apoyos elásticos, ¿no es cierto? Sus resortes son resortes que trabajan con la metodología de Winkler, el modelo de balasto. Entonces, tenemos acá información de la placa, esta es parte del modelo. Esa parte lo insertamos en la memoria. Acá tenemos vista en 3D, vista en planta, vista lateral, vista frontal de la cimentación, ¿no es cierto? Que se ha propuesto acá con altura de 60. Bien, ¿qué hacemos entonces con esta cimentación? Le aplicamos carga, ¿listo? Le aplicamos carga. Y cuando la cimentación tiene carga, ¿qué pasa con los nudos? Los nudos entonces tienen descensos, ¿listo? Tienen desplazamientos verticales hacia abajo. ¿Qué hace Winkler? Winkler dice acá, busca el desplazamiento más grande, que en este caso me voy a colocar acá una flechita. Se buscó el desplazamiento más grande en este punto de acá. Ahí. Ahí lo tenemos. Le colocamos acá medio señalética así en rojito. Entonces, en ese punto tenemos el desplazamiento más grande. ¿Por qué? Porque el momento va en el sentido de derecha a izquierda, el momento sísmico. Y este punto acá tiene entonces ese descenso. Y ahí se encontró este desplazamiento, ¿no es cierto? El 3, que es el desplazamiento de Z. Apliquemos Winkler para hallar la presión. Mira, acá tenemos justo lo que tenemos acá arribita como planta, aparece acá en la parte de corte. Mira, acá se produce entonces ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque acá hubo entonces un momento sísmico que va a la zapata de esa manera. Bien, lo que hacemos acá es aplicar Winkler, ¿no? Dice Winkler, quieres hallar la presión admisible, multiplica mole de balasto por ese desplazamiento. Y sale acá la presión actuante, mira, 23.59. Es la presión, entonces, cuando tienes este modelo de Winkler. Y es menor a la presión de 26. Entonces, fíjense, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Vimos acá el método de la norma 050, lo que es, mira, eso que está acá es, según la norma 050, tiene una metodología llamada carga equivalente. La presión en toneladas sería 19, según esta metodología de la carga equivalente. Según interacción de estructura, presión sale 23.59, un poco más grande, se dan cuenta. Entonces, en cimentaciones hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que hacer en cimentaciones diferentes metodologías para corroborar que, digamos, el procedimiento sea confiable, ¿no es cierto? Por eso, como les decía, con sismo puede soportar hasta 26. Soporta hasta 26, entonces vamos acá, la presión actuante es menor a la admisible. Por lo tanto, la zapata en su conjunto se acepta como dimensiones. ¿Se dan cuenta? Checa la zapata como dimensiones por dos metodologías, la carga equivalente y la parte de lo que es interacción sobre estructura trabajando Winkler. Bien, después la zapata queda definida acá por su geometría, 250 por 350, altura 60. Lo que hacemos en este método es entonces de frente calcular área de cero. ¿Listo?
Entonces, vemos acá el área de acero en este esquema, y sale en este diagrama, entonces, en este punto. Entonces, tenemos acá área de acero longitudinal en este puntito, ¿no? Que justo es la intersección de lo que es entonces la placa con la zapata. Entonces, acá tenemos el momento último, voy a insertar acá una flechita mejor, momento último en la cara de la placa. Entonces, colocamos acá esa flechita así, en ese punto, ¿mira? Entonces, estamos saliendo el acero en la cara de la placa. Así, entonces, cuando tienes cimentaciones, tu momento último debe estar en la cara del elemento. Entonces sale acá ese acero con esa cuantía que aparece en este programa, 0.001111, pero dice metros cuadrados por lineal. Lo que es metros cuadrados es el área del acero. Eso lo convertimos a centímetros cuadrados, mira. Entonces sale 11.11 centímetros cuadrados por 1 metro de ancho. Lo que tienes acá, ese metro, hacemos acá la aclaración, es para 1 metro de ancho. Ese es el cálculo del acero. Entonces calculamos acá el tema, lo que es, este es acero por análisis estructural. Ahora vemos acá el acero mínimo. Su cuantía está acá, 0,018. Calculamos acá acero mínimo, sale 10.8. Comparamos 10.8 con lo que es acero por cálculo, 11.11. Mira, acero mínimo 10.8 por cálculo 11.11. Manda cálculo. Entonces tenemos acá, miren, manda acá cálculo. ¿Listo? ¿Qué hacemos esto? Lo convertimos a varillas. La fórmula de varillas aparece acá. Separación de varillas, ahí está la formulita. Y la aplicamos para cada varilla. Entonces, acá dice, si utilizo, por ejemplo, varilla de media, me sugiere separación a cada, por cálculo, 11.43. Y lo redondeo a 10 centímetros. Y así, para cada varilla tenemos entonces una separación sugerida, ¿no es cierto? Con el acero 11.11. Como le decía, el acero no puede estar ni muy junto, porque es un problema constructivo vaciado. El acero no puede estar muy separado, porque genera fisuración en el elemento. Entonces, acá una recomendación es el acero en cimentaciones, por un tema de constructivo, y también control de fisuración, puede estar entre 20 y 30 centímetros. Es una distribución de aceros que te permite controlar el tema de lo que es fisuración. Y también te permite vaciar concreto. Entonces acá se eligió el de 25. 25, ¿quién es? 3/4. Listo. En el caso del acero transversal, que tiene menores momentos, acá también se verificó la parte del acero transversal, que es una parrilla en realidad. En este caso también, entonces, mandaba, en este caso, mandé el mínimo, el acero transversal. Y otra vuelta acá, el recomendado. Mira, otra vuelta por hacer el mínimo, 3/4 a 25. Al final queda una parrilla de 2/4 a cada 25. Longitudinal y transversal. ¿Listo? Como les decía, se ha elegido acá la placa, o la columna en L, la cimentación de esa columna. Esta columna acá tiene, por ejemplo, otro tipo de consideración. Se va a diseñar la cimentación por otra metodología, la metodología que considera que el suelo es un material elástico, ¿no es cierto? Es una metodología que se usa, es aceptada, entonces acá en su memoria va a tener las dos metodologías, ¿no? Interacción sobre estructura con el método Winkler, y tiene acá lo que es entonces la metodología de lo que es el medio elástico, ¿no es cierto? Que es otra forma de modelar el tema del suelo para el cálculo de presiones y diseño de cimentaciones. Ahí voy a revisar acá los chats. El residente dice, el residente manda en la obra, no el maestrito, así es, se tiene que tener amplio conocimiento técnico de construcción, perfecto, ¿no? El acero 11.11 por metro de ancho es para el sentido longitudinal, ¿no? Y eso es válido modelarlo en el SAFE, sí, normal. Lo que he colocado acá en el SAP es el modelo que utiliza el SAFE. El SAFE utiliza modo de balasto. Entonces son los modelos idénticos, ¿no? Zapata, y si es necesario hacer en el lomo superior de zapata. También he visto algunos planos que el acero inferior dobla en la parte, en la cara de la zapata. Ah, ya, hay que tener cuidado. O sea, a veces ustedes tienen acero, voy a poner acá el esquemita, ustedes ven aceros de esta manera. Colocamos acá en esta esquemita de lo que es la zapata. Tengo, por ejemplo, acá una zapata así, y colocamos encima entonces, que se llama una columna, viene por acá, o una columna placa. Y a veces vemos este tipo de acero, ¿no? Acá, como dice el compañero, a veces entonces entra el tema del acero. El acero usual es este acero inferior. Ese acero es debido al momento último que aparece entonces en la cimentación. Acuérdense, el momento que aparece en la zapata es un momento, voy a colocar acá con letritas, así, es un momento positivo. Lo colocamos acá, y es un momento positivo. Si el momento es positivo, el acero va en la parte baja. Si me saldría momento negativo, el acero iría en la parte alta. En este tipo de zapatas, ojo, si es zapata aislada, el diagrama es momento positivo, un momento que va en la parte baja.
Es la que es, por ejemplo, zapata combinada. Si ustedes tienen, por ejemplo, acá, en este caso, mira, acá tienes por decir, ¿no? Imagina, tienes, colocar mejor otro rectangulito. Tienes otra columna, y capaz acá otra columna, y hay zapata combinada. Si fuera ese caso, entonces tienes acá el acero te sale así abajo y te sale acero arriba. Pero, ¿cómo se, cuando va a cero en la parte alta o baja? A ver acá. ¿Cuándo va a cero en la parte baja? En la parte alta o baja. Eso depende del análisis estructural. Si uno hace análisis estructural, que puede ser en el SAP o cualquier otro paquete, puede ser un diagrama de lo que es cimentaciones, puedes ponerle en cada columna, le pones acá un apoyo articulado, y te sale rápidamente el diagrama de momentos. Entonces, si tienes momentos negativos, tienes acero negativo, va arriba. Si tienes momentos positivos, va abajo, entonces el acero va abajo. ¿Listo? Entonces, si hay acero arriba o abajo, depende de lo que es entonces el análisis estructural, el diagramita. Ahora, como dice el compañero, a veces hay planos donde se ve eso, ¿no? Viene acá y le colocan este doblez acá, ¿no? Viene acá, colocan doblez, colocan doblez. Esto tienes acá, pedacito, colocas acá doblez o doblez. ¿Listo? Bien, eso es importante en ciertas condiciones, cuando, digamos, uno va a ver lo que es el tema de anclaje. Acuérdense que el tema de anclaje hay dos criterios, por longitud de desarrollo y por el gancho estándar. Bien, entonces, como ustedes ven un diagrama de este tipo, generalmente cuando tenemos una zapata, voy a colocar, voy a borrar esto para no distorsionarlo. Miren, borro esta parte que no corresponde a este ejercicio, a esta partecita. Borro esto para hacer el comentario de este doblez. Listo. Bien, como ustedes ven la zapatita, así en la zapata, ustedes ven el diagrama de momentos. Y aparece el momento en la parte externa, acá, en la parte extrema de la zapata, el momento es 0. Si el momento es 0, entonces acá el esfuerzo es 0. Si no hay esfuerzo, no requiere el gancho. Uno coloca gancho cuando aparece entonces en la parte externa el tema de lo que es un esfuerzo, algún momento. Pero si ustedes saben el diagrama de momentos, es como que tengan acá, por ejemplo, un apoyo articulado. Mira, si pueden colocarlo, a ver, aunque sea voy a graficarlo acá guardando esto, miren. La zapata, por ejemplo, la puedo modelar así. Usted tiene la zapatita, aparece acá la zapata, puede modelarse como un eje, así de esta manera, ¿no es cierto? Después tenemos acá, en la parte baja, las presiones, que son, por ejemplo, las presiones están así, que apuntan de abajo hacia arriba. Entonces tenemos acá presión, 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 así. Entonces son la presión del suelo contra la zapata, ¿no? Entonces aparece acá las presiones. Y tenemos encima de la zapata, tenemos la columna. Entonces acá, mira, tenemos acá, la zapata se mueve como una línea. La columna en la parte alta, la puedo dibujar así. Bien, coloco otro colorcito. Esta puede ser la columna. Listo. Entonces tienes acá zapata y columna. Lo que hacemos es hallar entonces en la parte, por ejemplo, en la parte izquierda, tenemos este elemento de zapata que está embolado. Si está embolado, entonces tienes acá esta línea embolada, y esta parte de acá se considera la cara empotrada. Entonces tenemos acá, su modelo sería así, mira, si vamos a ver el modelo simple sería entonces así, mi zapata, esta parte de la zapata, o sea, con un costadito, tienes acá la zapata, esta línea, hasta aquí nada más. Esta parte de acá es entonces mi columna, que se puede considerar así, se considera entonces empotrado. Entonces dibujas acá tu modelo empotrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la carga va de abajo hacia arriba, acá mejor elijo otro colorcito. Si la carga va de abajo hacia arriba, el área de momentos es así, mira, vienes acá de momentos y aparece entonces momento de esta manera, como una curvita. Entonces tienes acá el área de momentos, mira. Entonces, ¿qué hacemos para el diseño? Sacamos entonces este momento intenso. ¿Dónde sacas el momento intenso? Mira, lo único acá, entonces lo sacas en este punto, el momento más alto. Mejor lo coloco otro color. Aquí saco un negro, ¿no? Acá. Ahí saco el momento de diseño, que es el momento más alto. Ese momento de diseño, ¿dónde está? En la cara de la columna o la placa. Pero fíjese en la parte extrema de la cimentación, acá, el momento es 0. El momento es 0. Si el momento es 0, no requiere entonces ese gancho. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado. A veces no coloca el gancho, pero la pregunta es, ¿y por qué colocas el gancho? El gancho se coloca cuando tienes un esfuerzo, ¿no es cierto? Y requieres que el acero se ancle. Entonces han visto que a veces aparece así, los diseños, aparece el acero, digamos, acá voy a poner con una línea de aparece el acero y termina entonces en un doblez. Viene acá este doblez.
La función del doblez, este doblez de acá, es el anclaje, ¿no es cierto? Es entonces el gancho estándar para anclaje. La pregunta es, cuando colocas acá esta barra en la zapata y quieres doblarla en la parte extrema, yo te preguntaría, ese doblez acá busca anclas en algo. La zapata, ¿dónde se ancla? No tiene nada, no tiene sentido, ¿se da cuenta? Entonces, para ver ese tema, si requieres o no requieres anclaje, en la norma dice, hay un capítulo que habla que es el anclaje del acero. Te da condiciones acá, 6 veces diámetro, 12 veces diámetro, ¿no es cierto? Anclaje que son a 90 grados, 180 grados, pero su función es que esta varilla acá ancla con el término gancho estándar. Bien, entonces, en este caso, si colocas una zapata con ese acero doblado, la pregunta sería, a ver, justifícame por qué ese doblez, o sea, normativamente, y no vas a encontrar justificación. Entonces, a veces colocan eso y dicen, no, por seguridad, pero seguridad de que si no va la zapata en la parte externa no ancla en nada. No hay tema de seguridad. Bien, vamos acá entonces algunos chats. Acá, dice Raúl, tengo entendido que la interacción sobre estructura es más real, para lo cual necesitas hacer un estudio geotécnico y geofísico por otro lado. Por otra parte, he visto que los diseños los hacen algo holgado o con un factor de seguridad mayor. Sí, entonces, si uno quiere utilizar interacción sobre estructura, tiene que tener información de lo que es eso. Pero hay una aplicación SAFE donde aparece información del mole de balasto. Son valores conservativos o conservadores que se utilizan para mole de balasto, para el método que es entonces interacción sobre estructura, ¿no es cierto? En este caso, Winkler solo requiere mole de balasto. Acá Ilis dice, el gancho no sería recomendado por tema constructivo para poder montar el acero superior. Pero mira, acero superior en la parte extrema, no, o sea, el gancho acá lo coloca en la parte extrema. Entonces, si tiene varias zapatas todas con gancho, es un acero que desperdicia mano de obra, desperdicias tiempo. Vende algo que tal vez no te genere mayor beneficio, ¿no? Colocas el gancho, la zapata no se hace más fuerte, no varía nada su resistencia. Entonces tenemos acá eso, ¿no? Bien, entonces acá tenemos la columna en L, que tiene la metodología, como decía, del medio elástico. Acá tenemos información de la columna, ¿no es cierto?, genérica. Acá tenemos el acero de la columna. ¿Por qué el acero de la columna? Por un tema de anclaje. Vamos a ver acá. Entonces tenemos acá la sección de la columna, tenemos acá la disposición del acero. La columna acá debe anclar, entonces coloco acá una rayita, miren. Colocamos acá una rayita donde aparece justamente esto. El acero viene de la columna, el acero ancla. Hay que revisar la zapata desde el punto de vista. ¿Cuánto debe anclar? Entonces acá colocamos una condición. Entonces, esta cota vertical que vemos acá, esta cota vertical que está en verde, lo voy a ver un poquito más. Esta cota vertical, vamos a borrar acá, vamos a mover esto mejor. La cota vertical que necesita el acero anclar, la voy a colocar un verde acá. A ver, línea con verde. Esta cota vertical es necesaria para que la columna o el acero de la columna pueda anclar. Si tú pones una altura de zapata pequeñita, puede ser que el acero de la columna no ancle. Entonces, este anclaje acá se hace con el criterio del gancho estándar. ¿Qué es el gancho estándar? Viene acá. El gancho estándar es esto. En vez de un acero, y para que el acero se considere anclado, tiene que tener entonces esta parte, debe tener un doblez. Si colocas un acero con doblez, se considera entonces anclado. ¿Listo? Entonces, este anclaje acá con longitud depende de la altura de zapata. Entonces, si uno quiere estimar altura de zapata, esa altura de zapata no debe ser menor a este gancho estándar. ¿Listo? Entonces acá aparece, por ejemplo, ese comentario. Entonces acá vamos a esta zapatita con ese tratamiento. Colgamos acá entonces esto, ¿no? Entonces, la columna del acero es 3/4. Vamos acá en la tablita de ganchos y aparece acá 3/4. Y su gancho es entonces 41.51. Tengo entonces ese gancho para lo que es entonces el acero de mi columna. Entonces, necesito esa longitud para que el acero pueda anclarse, ¿no es cierto? En base a eso, determinamos, por ejemplo, acá las alturas iniciales de zapata, para poder verificarla. Vamos acá, miren, colocamos en este dato, que es otra forma. Tienes acá las cargas de lo que es entonces la columna que soporta en L. Tienes acá geometría de la columna, concretos. Tenemos acá el admisible. Y aparece acá ese gancho, L de eje, ¿no es cierto?, de la columna. Entonces, esta altura es la altura inicial de arranque. ¿Listo? Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, el esfuerzo efectivo, que hace un descuento de lo que es peso de la zapata. Tenemos acá estas hojas de cargas para ver las presiones. Y acá definimos el tamaño de zapata, 2x2, ¿no es cierto? Y con eso entonces genera revisión de presiones. Y acá, con sismo, la presión es 24. Perfecto. La presión máxima era 26. Cumple. Si cumple, pasamos entonces al siguiente chequeo. Peralta de zapata. Entonces acá, peralta de zapata. Para peralta de zapata en este procedimiento, te piden el PU máximo, la combinación máxima. Tenemos combinación primera, que es gravedad, combinación segunda y tercera, que es sismo.
y manda sismo. Entonces acá tenemos el axial último por sismo, ¿no es cierto? Bien, checamos acá el tema, mira, chequemos acá el tema de punzonamiento. Mira acá, verificación por punzonamiento, ¿no es cierto? Todo chequeo. Y de acá, punzonamiento dice, con un peralte de 5.4 centímetros, la zapata podría pasar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la cara vertical no es tan grande. La sección de columna es grande, entonces el punzonamiento no es crítico. Bien, después pasamos al chequeo por corte, ¿no es cierto? Vamos acá por tema por corte. Dice entonces, por corte también. Por corte requiere peraltes pequeñitos, ¿no? Con peraltes pequeños, la zapata por corte se puede sentar. ¿Por qué? Porque el axial es pequeño nada más, no muy axial. ¿Listo? Y acá tenemos un resumen de lo que es entonces peraltes que se han trabajado por condiciones. Acá, peralte asumido 52. Por anclaje 41. Por punzonamiento requiere 5 centímetros. Por corte mínimo requiere 2.74 centímetros. ¿Qué hacemos de todos los peraltes? Tomamos el más grande, 52, ¿no es cierto? Pero este es peralte al eje del acero. Le sumamos el recubrimiento, que más o menos es entre 7 y 8 centímetros, y redondeamos una zapata a 60 centímetros. Entonces, la primera parte lo que define es la altura de zapata. Entonces, tenemos acá la zapata 2x2, altura 60. Ahora sí calculamos el tema acero. Acero a lo largo, acá le comentaba, miren. Entonces, aquí tenemos la cota X que genera presión de momento positivo para la zapata. Entonces, acá tenemos lo que tienen ustedes las iteraciones. Acá aparece iteraciones y tenemos entonces lo que es, mira, acá aparece iteraciones y aparece el acero longitudinal, ¿no es cierto? 2.98, ¿no? Entonces, tenemos acá el comparado con el mínimo, y tenemos acá entonces, en base a ese acero, a esa área de acero calculamos separación de varillas, utilizando esa área de acero final, 21.6. Y sale acá, de acuerdo al diámetro, separaciones sugeridas. ¿Listo? Tú comes acá también el caso de lo que es la cimentación, la zapata, 3/4 parece ser una recomendación. O podría ser 5/8. Si es 5/8 puede ser a cada 15. Si es 3/4 puede ser a cada 25. Entonces son separaciones máximas en función a esta área de acero. ¿Listo? Ahora, acero transversal en la otra dirección. Igualito, la misma formulación, ¿cierto? Tenemos acá nuestra carga última, acá tenemos la presión última, 13.81. El volado genera acá el momento en la cara de la columna, ¿no es cierto? Y tenemos acá entonces también el acero final. Por iteraciones es poquito, mira, por iteraciones es poco, manda mínimo. Y manda mínimo y otra vuelta de separaciones similares. Lo que es entonces el acero transversal del zapata, que puede ser acá también 3/4 a cada 25. Acá aparece el tema de aplastamiento, ¿no? Son chequeos el aplastamiento nada más a ver si la carga axial va a reventar a la zapata. Y en este caso hay dos criterios de aplastamiento. Bien, el primer criterio es acá, la carga última actuante es mucho menor a la carga admisible de lo que es el tema de aplastamiento. Bien, entonces vamos acá eso, entonces la carga actuante última es 55.25. El admisible es 524, entonces aplastamiento no se va a producir por el primer criterio. Segundo criterio, tienes acá entonces el tema de lo que es la carga, lo que es actuante, 55.25 el actuante. El admisible de la zapata es 1049, lejos todavía. Entonces la zapata acá tiene controles por aplastamiento. Entonces tienen ustedes en esta segunda parte de la metodología lo que es entonces tratamiento a través de la escuadrilla, ¿no es cierto? Que es un modelo de suelo elástico, que es el modelo que usualmente se enseña en la universidad, ¿no es cierto? Entonces acá ese modelo, como ves acá la cimentación, también se puede verificar. El revisor va a tomar en consideración tu procedimiento y va a dar por válido, porque está respetando un método que es entonces clásico, es aceptable, ¿no es cierto? Por un tema de lo que es entonces diseño de cimentaciones. ¿Listo? Ya, revisar acá unos chat. Claro, LDG es en función de lo que es entonces el diámetro de la varilla. Entonces acá, por ejemplo, vemos en la varilla hemos utilizado 3/4. 3/4 genera entonces un anclaje mínimo de casi 45 centímetros. ¿No es cierto? En placa, en la placa hemos trabajado 3/4. Entonces, la altura de 60 es para columnas de placa, porque además utilizan, por ejemplo, 3/4. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo zapata acá por diseño, ¿no? Hago mis análisis y en diseño me sale, por condición de diseño, por carga me sale zapatas, por ejemplo, de altura 40 centímetros. 40 centímetros, tu acero de 3/4 no podría anclar. Y eso cualquiera lo puede observar. En general, entonces, si tienes diámetros importantes, 3/4 para adelante, altura de zapata mínimo será entonces 60 centímetros. Si son diámetros de 5/8 para abajo, entonces puedes tener zapatas de alturas menores, ¿no? 50, según el diámetro. Entonces, esta tablita es bien práctica para ver entonces lo que es LDG para concreto 210. Según la metodología de la norma que tenemos ahora, que habla de megapascales y unidades, ¿no? Entonces, acá, acá dice 5/8, mira, le voy a hacer una señalética.
Acá aparece, por ejemplo, nuestro tratamiento de acero. Hemos elegido 3/4. Vemos acá lo que indica el reglamento LDG1, LDG2, LDG3. Aparece acá 3 opciones, 15, 15, 24, 41. De las tres que dice el reglamento, elegimos la mayor, y esa es la condición para anclaje. Entonces acá tenemos entonces esto, ¿no? Como información de lo que es diseño de cimentaciones. Ahí voy a ver acá unos chats. Ahí está. Sí, LDG es función de la varilla. Muy bien, Julio, así es. La varilla define cuánto debe ser LDG. A más diámetro, LDG es más grande. ¿Listo? A ver, Eli dice, ingeniero, ¿y cómo verificamos asentamientos por el método elástico o con el método de suelo estructura? No, el método elástico no, o sea, tiene en este tipo de procedimientos de cimentaciones, no verifica asentamientos. No te dice cuánto baja, ¿no es cierto? Podrías aproximar el tema de lo que es presión versus modo de balasto. Sí, pero si quieres verificar asentamientos, utiliza entonces un método que evalúa asentamientos. Tendría que ser entonces a través de modelamiento del suelo, una cama elástica, que sería lo mejor, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el asentamiento? ¿Cuál es el asentamiento entre zapatas? ¿Cómo saber si es necesario colocar una viga de cimentación? Sí, no, el asentamiento máximo permisible lo da el estudio de mecánica de suelos. Lo que se controla no es tanto el asentamiento máximo, lo que se controla es la distorsión entre cimentaciones. La norma 050 establece límites de distorsión entre cimentaciones, es lo que se evalúa. Acá y dice, la norma me indica distorsión angular. ¿Cuál sería el asentamiento máximo permisible? He leído en algunas publicaciones que es de 1 pulgada. No, como te dice, lo que dice en la parte inicial es cierto. Lo que evalúa la norma es la distorsión angular, ¿no es cierto? Imagínate que toda la cimentación, toda la casa, tienes una edificación y se asienta toda la casa, se asienta 1 centímetro, toda la edificación. Entonces, si toda la edificación se asienta 1 centímetro, no pasa nada, nada se rompe, ¿eh? Nada se rompe. Pero ¿qué pasa si tienes una edificación, tienes 10 zapatas y una de ellas se asienta 1 centímetro? Entonces ahí evalúas la consecuencia, que es la distorsión. Se evalúa entonces el tema de lo que es la distorsión, no tanto el asentamiento. Dice, en el caso que haya 2 estructuras, o sea, 2 bloques separados ya por junta sísmica, las situaciones es recomendable que tenga cimentaciones separadas. Claro, sí, es mejor, porque cada edificación, cada estructura tiene sus propias cargas. Su cimentación tiene diferentes asentamientos. Entonces, edificios distintos deben tener cimentación distintas, independientes. Como dice el compañero acá, es mejor, aisladas, independientes, separadas. Dice, ingeniero, ¿cuál es la función principal de una viga de conexión? Que normalmente se diseñan de 30 por 60. No, la dimensión de la viga, la rigidez depende del tipo de esfuerzo. La viga de cimentación tiene bastantes funciones. Por ejemplo, tiene acá funciones para zapatas excéntricas. Si tienes una cimentación excéntrica, esa cimentación tiene problemas de volteo. La viga de cimentación, entonces, evita que una zapata tenga el efecto de volteo. Siempre, siempre cuando tienes una cimentación excéntrica, lo mejor es una viga de cimentación. También, cuando utilizas viga de cimentación, por ejemplo, cuando tienes una placa con un momento enorme, imagínate que una placa tenemos con momento que sea 2000 toneladas fuerza metro. Semejante momento. Y a veces una sola zapata no es solución. ¿Qué hacemos? Hacemos entonces un sistema de cimentaciones. ¿Qué hacemos? Amarramos diferentes zapatas, de tal manera que todas pueden soportar ese momento. Entonces, la viga de cimentación hace esa función, unir entonces zapatas a un sistema de cimentaciones. ¿Listo? También la viga de cimentación, también, como dice el compañero Ilis, también aparte entonces, disminuye asentamientos y por lo tanto disminuye distorsiones. Freddy dice acá, viga de cimentación es diferente a viga de cimentación, viga de conexión, viga de conexión es diferente a viga de cimentación. En realidad el término técnico de cimentación. Viga de conexión es un término que se puede utilizar para la parte de la superestructura. En la parte que es infraestructura, el término correcto entonces es viga de cimentación. Muy bien, Freddy. Ya Carlos dice acá, y en el caso que sea muros de sótano, también la cimentación debe estar separada. Claro, sí, debe estar separada, porque en realidad, como tienes acá 2 edificios, el problema es que un edificio tenga cargas distintas. Entonces, tenías que decir una cimentación compartida, y entonces eso es más complicado. Mejor es cada estructura con su cimentación. Si es sótano, que tenga entonces un elemento que transmite la presión hacia abajo. Puede ser que tenga sótano, pero tienes el vecino que te transmite la presión lateral, te revienta el sótano. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Claro, como dice Mac, dice, entonces debe verificar el volumen de presiones. Si tienes zapatas juntas, va a haber superposición de volumen de presiones, ¿no es cierto? Entonces, mejor es que la presión sea a un mismo nivel. Para eso utilizan, por ejemplo, las subzapatas. Entonces, si tienes subzapatas, entonces la presión se baja a un mismo nivel, que es lo mejor. Si que tienes zapatas hay niveles, como dice acá, se genera volumen de presiones laterales, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos entonces evitar. Muy bien, chicos.
Entonces, el archivo acá lo voy a grabar, se lo voy a enviar entonces a ONAR. Tienen ustedes acá un documento base con algunas metodologías que es interesantes y como esquema se puede utilizar para todo tipo de memoria de cálculo. Es un documento muy bueno eh, que uno lo puede adecuar al tipo de proyecto. Entonces, si utilizas herramientas informáticas que pueden mejorar, sería mejor. O sea, siempre es bueno hacer una memoria de cálculo bien detallada, ¿no? Colocarle lo más cantidad de, es acá el tema de lo que es gráficos, explicativos, se mira mejor. Además, la memoria así con elementos que tengan gráficos así de esta forma, entonces hablan bien de ti, ¿no? Hablan bien que has sido bien detallista, meticuloso. Entonces, el revisor rápidamente va a entender tu proyecto y observaciones casi no va a haber mucho. Si todo está justificado, no hay, voy a ver acá unos chats. Dice acá, ya, vamos a ver los archivos también. Sí, voy a pasar a todo lo que es este archivo, se lo paso a NAR. Y gente, todas esas tablas para elaborar la memoria de cálculo las puede compartir. Las tablas, la diseño, voy a revisar las tablas de la sección. No se olvide de, ya te voy a timbrar, Raúl, Giancarlo, ya, voy a ver los archivos para hacer. Entonces voy a pasar los archivos a ONAR para que lo puedan ustedes revisar y compartir, ¿no? Siempre es bueno revisar los archivos que dice la norma y también revisar los archivos o resultados que vota a veces el programa SAP o ETAPS y siempre comparan los resultados que sean similares para validar tu versión de paquete. Eso es bueno. Ya dice acá, el confinamiento de columnas empieza en el lomo de la zapata. Claro, tiene razón. Empieza en el lomo de la zapata. Ahí empieza el confinamiento de columnas. Muy bien. Ahí también empieza el confinamiento de placas. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay bastante información que es necesario entonces, compartirla, pero también plasmarla en obra es lo importante. ¿Listo? El índice del curso falta de... Ya no se preocupen, el señor Tabique se lo voy a pasar en su Excel. Voy a hacer acá en su Word, le voy a pasar eh, tabiques, que es un elemento pequeñito, lo voy a insertar en la última página, porque tengo su archivo completo. Entonces, es la norma 070, aparece un modelamiento de murito, donde aparece el tema de lo que es el tema de roster, ¿no es cierto? Escaleras, en este proyecto que estaba revisando acá, como usted estaba compartiendo ese módulo, no aparece escaleras. Escaleras sí tienen tratamiento de losas, es igualito en losas. Flexión, corte y fijación, es igualito. Estaba buscando acá la escalera de este proyecto, pero había un módulo de aulas que, digamos, no tenía acceso vertical, ¿no? Dice, para meter el programa, ¿qué altura de diseño empleamos desde el piso terminado o desde el lomo de la zapata? Ah, no, eso depende, por ejemplo, uno, depende de mecánica de suelos. Otro, por lo general, esa cotita, por lo general, mínimo, le damos mínimo, le das, por ejemplo, 60 centímetros. Es por un tema de tuberías. Entonces, sí, como dice Julio acá, queremos dar una cota de lo que es el suelo al lomo de zapata. Entonces, esa altura a veces es variable. Pero acuérdense que por ahí abajo van los tubos de desagüe. Entonces, mejor darle como mínimo 60 centímetros para que el tubo pueda pasar y no interrumpa tu vía de cimentación, tus zapatas, esté todo limpiecito, ¿no? El problema es los tubos de desagüe, van a traspasar cimentaciones, entonces hay que meter la zapata un poquito más abajo, ¿sí? Bien, chicos, como les decía, entonces este archivito se lo va a pasar a ONAR, voy a insertar acá, como ustedes, el tema de un tabique, ¿no es cierto? Que es simple, voy a colocarlo acá en su hojita Word también, para que usted lo pueda tener y lo puedas acomodar entonces a un diseño en particular, ¿no? Bueno, chicos, entonces lleven a la práctica este documento, denle su toque, su forma, siempre, como les digo, el tema de texto se complementa con gráficos explicativos y así se entiende mejor. Entonces tu revisor va a tener esa documentación y fácilmente va a entender tu proyecto y observaciones casi no va a haber, ¿no es cierto? Entonces, una vez trata de justificar siempre tus diseños. Todo lo que haces en tus planos trata de justificarlo. Capaz no todo, pero capaz lo más trascendente, y trata de justificarlo. ¿Listo? Bien. Bueno, ingeniero, de esta manera estamos todos culminando el curso de elaboración.